Bueno, les comentaba entonces que la tarde de hoy vamos a iniciar primero con, vamos a observar primero un documento, ¿ok? Un documento que me interesa que ustedes tengan, porque es un documento que desde la semana pasada pues estábamos que lo presentábamos, que mirábamos a ver cómo lo íbamos a definir, que pues se había dicho desde el primer día de clase bueno, que este documento iba a ser como nuestra guía, ¿no? Y no estoy hablando del PAE. Sí, va a ser nuestra guía para definir digamos, el último de los trabajos que se tiene que desarrollar a nivel de este curso. Y saben ustedes que este curso termina pues con un proyecto final. Entonces estamos hablando de la guía de proyecto final, que tiene algunas sorpresitas, sobre todo por el hecho de, ya les muestro, pero que tiene unas sorpresas en el sentido de que no es complicado, pero sí es una máquina que es bien interesante trabajar. Les había comentado a ustedes que, de manera así como por encimita, que este semestre en instrumentación lo que íbamos a hacer era trabajar un dispositivo o instrumento o máquina que se utiliza en biomedicina, ¿ok? Entonces vamos a hacer un dispositivo conocido como el electrocardiógrafo. Obviamente no vamos a hacer un electrocardiógrafo complejo o completo, ¿listo? Porque cuando miremos la teoría del electrocardiógrafo, pues se van a dar cuenta ustedes que esta teoría nos dice que para tener una señal completa o al menos digamos, un sistema que sea totalmente funcional desde el punto de vista diagnóstico, normalmente debemos tener un total como de 10 cables, ¿no? O sea, necesitamos 10 elementos, 10 conectores, 10 electrodos distribuidos en diferentes zonas del cuerpo. ¿Ves? Ahorita van a ver la teoría y se van a dar cuenta en donde pues se hace una captura de señales iónicas, porque el cuerpo humano maneja son señales iónicas, que se traducen en señales eléctricas sobre amplificadores de instrumentación. ¿Ok? Ustedes tienen una ventajota este semestre, pero una cosa increíble, y es que ya existen pequeñas tarjeticas, podemos decirlo así, pequeños dispositivos o sistemas ya, que ustedes pueden, digamos, adquirir para poder implementarlo sin necesidad de tener que hacer todos los circuitos complejos, que entre comillas no son tan complejos, realmente son amplificadores de instrumentación. ¿Ok? Entonces ya les muestro qué es el cuento. Pero la idea básica es que es un dispositivo que no lo habíamos hecho en instrumentación, al menos en instrumentación de este nivel. Normalmente uno lo hace en instrumentación biomédica cuando lo ve desde la electiva. Entonces, pues, digamos que es algo parecido a lo que se trabajaría en ese punto, pero con unos pequeños cambios para que no quede pues tan complejo, ¿ok? Entonces, bueno, de menos cháchara y más acción. Les quería mostrar directamente, a ver, les comparto la pantalla. Aquí, por este ladito, compartir con alegría. ¿Listo? Bueno, hoy voy a designar a alguien que no conozca. A ver, por ejemplo, Jimena Caviativa. Se va a encargar de decirme si vemos la pantalla, si de pronto me desconecto, cosas parecidas, ¿vale? Te vas a encargar hoy de eso. Vale, sí señor, sí se ve. Ok, vale, gracias. Entonces, bien, voy a pasar por este ladito y les voy a mostrar el proyecto. Esta es la guía de proyecto final y ya ahorita la subo en la plataforma para que la puedan descargar. Quiero es que las piden un momento por lo siguiente. ¿La ves, Jimena? Sí señor. Ok, por favor, ¿me puedes leer el título? Final Project Guide. Right. Sigue. El título del proyecto es el que está en azulito con rojo. Ok. Design and implementation of the ACG machine with paper recording and B- BMP B- B- visualization. BMP. BMP. Visualization, exactamente. Final Project Guide, Design and Implementation of an ECG Machine with Paper Recording and BMP Visualization. Ok, bueno. Técnicamente, una de las cosas que deben sorprenderlos en este momento no tanto es el título, sino el idioma en el que está. Es más, si ustedes se dan cuenta arriba, a excepción del logo y del nombre de la universidad, parece que todo está en inglés, ¿no? Engineering Faculty, Electronic Engineering School, y por último, pues Instrumentation. Y aparece el code completo de nuestro documento. Entonces, sí, señores, señoritas, les presento una guía en inglés. Resulta que la tenía en español, pero entonces pensé en cierto sentido en que mucha de la información, como les comentaba a ustedes en un principio, se encuentra en este idioma. En el idioma inglés ustedes van a encontrar una cantidad de información increíble que les puede llegar a servir para desarrollar X o Y proyecto. Para este caso, el proyecto de instrumentación, pueden encontrar mucha información en español, pero realmente donde ustedes más van a explorar y van a tener un conocimiento muchísimo más amplio del dispositivo que les corresponde este semestre como proyecto, es acá, en el idioma inglés, en este idioma, ¿ok? Entonces, pues me permití hacer una pequeña traducción de una parte, no traduje realmente todo el documento,
dejé lo que es la parte final de los anexos en donde se define cómo se va a evaluar el prototipo, o qué elementos debe tener el prototipo, qué elementos debe tener la sustentación y qué elementos debe tener, y se van a evaluar directamente sobre lo que llamamos los informes de avances y el informe final, que pues aporta una nota significativa, ¿ok? Entonces, si lo ponemos en español, en un español así colombiano entendible, nos está diciendo diseño e implementación de una máquina electrocardiográfica o para electrocardiografía. SG significa eso, electrocardiogram, ¿listo? Una máquina de electrocardiografía con grabación en papel y visualización de ese término BMP. Para los que de pronto han visto lo que son los tensiómetros, de pronto los digitales, se han dado cuenta que aparecen esas tres letras. Esas letras corresponden al inglés beat per minute. Bueno, aquí me quedó algo mal. Está mal porque es beat per minute, es BPM. Vamos a corregir esa parte. Pero esperen, ya sé dónde la tengo. Aquí está en... Aquí está. Esta es la versión en PDF, pues hagámoslo acá directamente. Esto es BPM. Beat per minute. ¿Ok? Pulsaciones por minuto. Sería la traducción de ese término. ¿Vale? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea básica es que ustedes van a construir un electrocardiógrafo. Es un electrocardiógrafo, digamos, básico, en el sentido de que no van a utilizar las 12 derivaciones. La derivación es como las señales que se adquieren directamente del cuerpo humano, en donde para 12 derivaciones se utilizan aproximadamente 10 electrodos, ¿no? Entonces es algo muy parecido a lo que ustedes alcanzan a ver. De pronto algunos ya de pronto han pasado por el examen de electrocardiografía, pero entonces la idea básica es conectarse como se observa en la gráfica. En la gráfica tenemos una serie de chupas que corresponden a electrodos, normalmente que no son desechables, son electrodos de campana, se llaman así porque son de campana de succión, en donde la perita azul que ustedes alcanzan a observar ahí, pues sirve para, se pulsa, se oprime directamente y se genera un vacío cuando se coloca sobre el pecho del paciente. Esto genera una succión que hace que el electrodo no se mueva, se sostenga ahí por mera succión, ¿ok? Entonces, son 6 electrodos en el pecho más 4 que se distribuyen, 2 en las piernas y 2 en las muñecas, ¿ok? Entonces, basados en eso, imagínense lo que sería un dispositivo de este tipo. Resulta que hay circuitos electrónicos y digamos este electrocardiógrafo, el que ustedes observan ahí, cualquier electrocardiógrafo, se basa en el principio de la amplificación, ¿cierto?, de bajo ruido que dan los amplificadores de instrumentación. Los amplificadores de instrumentación son muy usados precisamente ¿por qué? Porque tienen esa razón de rechazo en modo común, que ya ustedes lo saben de sus electrónicas, en donde la capacidad de amplificar señal es mucho mayor que la capacidad de amplificar ruido. La ganancia diferencial de un amplificador con respecto a su ganancia en modo común es muchísimo más amplia, ¿no? Para ponerlo en contexto de las personas de pronto que no han visto electrónica 3, no han visto amplificadores y de pronto quieren saber de qué manera funciona esto. Mire, simplemente son amplificadores operacionales conectados en una configuración que se conoce como amplificador de instrumentación, ¿vale? Cuando se conectan los amplificadores operacionales en esta condición, ustedes lo que van a tener es que este sistema amplifica muy bien las señales. Es más, tiene un nivel de ganancia o de amplificación, ¿cierto?, que lo hace lo suficientemente poderoso como para tomar señales extremadamente pequeñas. Y da la casualidad que las señales que vienen del pecho de un paciente, las señales que están a nivel de la piel de un paciente, ¿ven?, son señales que están en el orden de los milivoltios y a veces hasta de los microvoltios. Entonces, el amplificador de instrumentación es el amplificador, podemos llamarlo perfecto. Perfecto en el sentido de que toma esas señales tan extremadamente pequeñitas y como casi no amplifica ruido, sino que amplifica la señal neta entre los electrodos, entonces esto nos permite pues obtener un nivel de ganancias bastante alto, ¿ok? Por lo tanto, podemos amplificar señales que son muy pequeñas como las señales cardíacas que se capturan a nivel de la piel. Esos electrodos son conocidos como electrodos transcutáneos porque se conectan a través de la piel, o se pegan directamente a la piel, como en el caso que ustedes alcanzan a observar, directamente por los electrodos de campana de succión o directamente por electrodos desechables, ¿no? Los electrodos desechables son más económicos, obviamente, y los vamos a utilizar en nuestra maquinita. Entonces, bien, la idea básica de un electrocardiógrafo es simplemente capturar las señales del corazón, ¿ok? Sin embargo, no se necesitan esos 10 electrodos que ustedes observan ahí, sino que realmente con simplemente 3 electrodos bien ubicados, ¿cierto?, en el pecho de un paciente o colocando algo que se conoce como el triángulo de Beethoven. El triángulo de Beethoven es como una especie de, podemos decirlo, es una especie como de distribución de los electrodos en el cuerpo, ¿vale?, formando una especie de triángulo. Nosotros podemos obtener la señal electrocardiográfica básica. Entonces, ¿a dónde vamos? A que en lugar de tener que amplificar toda esa cantidad de señales en el pecho,
en los brazos y en las piernas, lo que vamos a hacer es, utilizando 3 electrodos, vamos a amplificar solamente una de las señales, ¿ok? El trucazo de esto está simplemente en ubicar el corazón en el centro de un triángulo imaginario que nosotros nos vamos a inventar. Bueno, no nos inventamos realmente, sino que es un triángulo que ya está definido a nivel científico, ¿ok? Que se conoce como el triángulo de Itobe. Ya ahorita lo ven más abajito. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, ahí la introducción les dice, mire chicos, la sangre es fundamental, es necesaria para nuestra supervivencia, la sangre transporta alimentos, la sangre transporta oxígeno, la sangre como tal barre de nuestro cuerpo las sustancias tóxicas, el exceso como tal de ciertos metabolitos y bueno, un montón de cosas. Eso lo saben ustedes, ¿no? Sin embargo, léanlo, es interesante leerlo tal como está ahí planteado. Entonces, bien, ¿a dónde vamos? Pues la sangre se mueve a través del cuerpo por la función cardíaca, por la función del corazón. Entonces saben ustedes, si recuerdan de su época de biología, que nosotros tenemos 2 movimientos cardíacos. Uno que se conoce como sístole, que es la contracción del corazón, y el otro que se conoce como diástole. Aquí, ¿qué vamos a aprender? Y esto es lo interesante de este proyecto, aplicarlo en este momento. Es que ustedes van a aprender algunos conceptos de biología, medicina, que son necesarios para poder entender cómo funciona el electrocardiógrafo. ¿Vale? Entonces la idea es que, teniendo en cuenta que existe esa sístole y esa diástole, esa contracción y dilatación del corazón, es que nosotros podemos bombear la sangre a través de este órgano. Entonces, ¿cuál es la idea? Este órgano contráctil está formado por músculo liso, músculo que se activa directamente por un conjunto de neuronas, un conjunto de nervios que están ubicados convenientemente en el corazón. Entonces vamos a tener unos nodos nerviosos que se encargarán de hacer algo que se llama despolarización. Despolarización es que un nervio o un conjunto de neuronas, ¿cierto?, genera una carga eléctrica, genera una corriente eléctrica. Técnicamente es una corriente iónica, ¿vale? Pero también existen los músculos, bueno, que a nivel de la conexión entre nervio-músculo vamos a tener que cada vez que hay una despolarización del nervio, vamos a obtener una contracción muscular. Entonces el trucazo de esto está, venga, tenemos unos nervios que se disparan, pongámosle ese nombrerajo, esos nervios se disparan, generan una descarga eléctrica sobre los músculos del corazón y el corazón se contrae. Ya, entonces como es una descarga eléctrica, ¿qué les parece si nosotros con los electrodos capturamos esas descargas eléctricas de nuestro corazón? ¿Vale? Y la capacidad de un electrocardiógrafo está en que es capaz de obtener las descargas eléctricas de las neuronas que están en el corazón, como también las descargas eléctricas de respuesta que genera el músculo cardíaco. O sea, hay 2 tipos de descargas, ¿vale? Miren que de pronto es posible que algunos ya conocían esto que les estoy diciendo, pero hay otros que posiblemente ni idea o no se acuerdan. Entonces, esos movimientos cardíacos que están regulados por este sistema, ¿cierto?, son capturables y se pueden capturar por la máquina. ¿Y para qué sirven? Fácil. Si un corazón está funcionando mal, pues seguramente la señal que nosotros obtengamos en esta maquinita nos va a mostrar alguna gráfica distorsionada. Y eso es lo que utiliza un cardiólogo, eso es lo que utiliza un especialista, ¿cierto?, para poder determinar una falla cardíaca o una falla congénita o simplemente algún tipo de problema. ¿Listo? Y con eso puede generar un diagnóstico. La pregunta del millón es, ¿la instrumentación es necesaria para poder crear estas máquinas y darle al médico un instrumento, una herramienta que le permita mejorar su capacidad de diagnóstico, que le permita ayudarlo en lo que serían sus tareas como médico? Pues obvio, las máquinas han ayudado en eso y los instrumentos médicos son supremamente importantes. Obviamente nuestro instrumento médico pues, no va a ser catalogado como un instrumento de uso médico, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer a manera de experimentación para poder observar cómo funcionan estos dispositivos. ¿Ok? Entonces, bueno, continuando con eso, mire, el corazón es importante monitorizarlo y la monitorización se hace a través o a partir más bien del uso de estas máquinas que, entre comillas, se basan simplemente en amplificadores de instrumentación y alguna serie de filtros, ¿ok? Para filtrar obviamente el ruido, ¿no? Entonces, bueno, aquí aparece una especie de introducción muy general que nos habla de lo que es importante, ¿cierto? Y es sangre, necesitamos la sangre, necesitamos los nutrientes, necesitamos liberar toxinas, necesitamos intercambio de gases, por lo tanto, necesitamos estar monitorizando el corazón y esta maquinita hace esa maravilla, ¿ok? Bien, nos vamos directamente a la teoría general y dentro de la teoría general, esta sí quiero que la lean muy bien, porque la teoría general nos habla de, bueno, unas partes yo se las dije ahorita, ¿cierto? Hay unos nervios que se disparan automáticamente, autónomamente, y esos nervios que se disparan autónomamente son los que hacen que se contraigan las paredes del corazón, bueno, específicamente el miocardio, ¿no? Entonces vamos a tener una división del corazón, vamos a tener que la parte superior del corazón se va a conocer a través de 2 cavidades que se conocen como las cavidades auriculares, ¿listo?
y la región inferior, que es donde tenemos dos cámaras un poco más grandes, que se conocen como las ventriculares, o simplemente aurículas y ventrículos. Tenemos 4 cámaras, de las 4 cámaras directamente, una conecta lo que es el circuito circulatorio mayor y el otro conecta el circuito circulatorio menor. Es decir, el circuito circulatorio mayor es aquel en donde la sangre fluye a través de todo el cuerpo, sale del corazón, ¿cierto? Fluye a través de todo el cuerpo y retorna al corazón para ser oxigenado. ¿Listo? Y el circuito menor empieza ahí. Cuando la sangre retorna de todo el cuerpo, totalmente desoxigenada, ¿cierto? Y necesita reoxigenarse, entonces aparece directamente la contracción cardíaca que nos va a llevar la sangre solamente al circuito menor. ¿Y el circuito menor cuál es? Es el recorrido que hace la sangre entre el corazón y los pulmones para la oxigenación. Ahí es donde aparece el circuito menor. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a hablar de que el corazón se dispara directamente por estos nodos. Y estos nodos se van a conocer con diferentes nombres. El primero es el nodo SA, que aparece por aquí más o menos como en la quinta línea, listo, del primer párrafo, en donde habla del sinoatrial node, SA, listo, nodo sinoatrial, se conoce de esa manera, listo, que se ubica en la parte superior entre las dos aurículas y es el que se va a encargar de una despolarización o de una contracción, que es la de las aurículas. Tiene que hacer primero la contracción de las aurículas para que la sangre que está en las aurículas baje hacia los ventrículos. Y después debo hacer la despolarización de los ventrículos para que la sangre salga en el circuito mayor o menor hacia el cuerpo o hacia los pulmones. Bueno, como sea que sea el circuito que ustedes van a investigar. Entonces aquí aparece una especie de relato de cómo es que aparecen esos noditos, esos nerviecitos, ¿cierto? Empiezan a dispararse de una forma rítmica y con esa forma rítmica en que se disparan los nervios es que empieza a funcionar también la contracción rítmica del corazón, ¿vale? Y esto se lo muestran a ustedes, todo esto que es, entre comillas, pues la teoría, viene y se referencia acá, en este corazoncito. Entonces el corazón aparece directamente con sus nodos nerviosos, todo lo que ustedes ven de color verde corresponde a los nodos nerviosos propios del corazón. Entonces aparece el nodo sinoatrial que está en la parte superior, ustedes lo pueden observar, ¿listo? En donde ese nodo sinoatrial, que es un conjunto de neuronas, es un nervio, ¿listo? Se dispara, genera la contracción de las aurículas a través de una red neuronal pequeñita que se tiene ahí. Normalmente, ¿qué son? Normalmente son neuronas de tipo efectoras, porque las efectoras son las que llegan o llevan la información directamente hacia los músculos. Entonces, en la parte superior vemos el nodo sinoatrial y se distribuye directamente en una red de neuronas hacia toda la parte superior del corazón. Entonces, el nodo sinoatrial se dispara, genera una descarga eléctrica sobre la parte superior del corazón y la parte superior del corazón se contrae. Por lo tanto, las aurículas, que son las que están en la parte de arriba, cuando están llenas de sangre y se contraen a partir del disparo del nodo sinoatrial, se comprimen, ¿cierto? De tal manera que la sangre baja de las aurículas, de la parte superior del corazón, hacia los ventrículos, ¿vale? Esas cámaras superiores, ¿sí? Ahora las aurículas reciben la sangre, ¿bien? Del cuerpo o reciben la sangre de los pulmones y la deben pasar hacia los ventrículos. Los ventrículos son más gorditos. Si ustedes observan las paredes ventriculares, que son las dos cámaras inferiores, se dan cuenta que son más gruesas. ¿Qué significa eso? Tienen más músculo. ¿Y qué garantiza tener más músculo? Tener más fuerza. Por lo tanto, la contracción de los ventrículos va a ser muchísimo más fuerte y es que eso se requiere, porque si se genera más presión, con esa presión puedo enviar la sangre a todo el cuerpo, ¿cierto? Es decir, a una distancia, pues podemos decir que amplia con respecto a donde se ubica el corazón, que está en el centro. Mire que la naturaleza fue bastante interesante e inteligente, ¿no? Porque puso el corazón no exactamente en la mitad, pero sí en un punto medio, de tal forma que pudiese distribuir la sangre hacia todo el cuerpo. ¿Listo? ¿Qué pasaría si el corazón hubiese estado en un brazo? Hubiese sido muchísimo más complicado llevar la sangre, ¿no? Entonces, bien, quitando un poco de esta cuestión, observen que hay un segundo nodo grandote, que se ve en verde oscuro, que se conoce como el nodo auriculoventricular o atrioventricular. Cualquiera de los dos nombres es exactamente igual, es válido, ¿listo? ¿Y él qué hace? Él recibe la despolarización, la descarga eléctrica del nodo sinoatrial, tiempo después. Eso significa que está retardada la señal. Entonces, se dispara el nodo sinoatrial, hace que se contraigan las aurículas, la sangre pasa de las aurículas hacia los ventrículos, ¿cierto? Y tiempo después, el nodo sinoatrial dispara al nodo auriculoventricular o atrioventricular. ¿Listo? Lo dispara. De tal forma que este nodo recibe como una especie de start, como de arranque, para que ahora él se despolarice. Y cuando se despolariza este nodo que está en el medio, ¿cierto? El atrioventricular, ¿qué hace? Despolariza todas las paredes del corazón de la parte inferior, o sea, todas las paredes de los ventrículos. Observen que sale del nodo
como una especie de ramitas, hay una distribución en eso que se llama el haz de His o la rama de His. Ahí está His bundle, ¿listo? Y ahí se distribuye hacia las dos partes, hacia los dos ventrículos. Una rama hacia la izquierda, otra rama hacia la derecha, para hacer que los ventrículos pues se contraigan, ¿no? Y entonces hay una distribución de unas terminaciones nerviosas que se conocen como las fibras de Purkinje. Se escribe Purkinje, ¿listo? Purkinje fibers. Entonces, basados en eso, lo que vamos a tener es simplemente un sistema de marcapasos. El nodo sinoatrial es un marcapasos, se dispara y tiempo después dispara al nodo atrioventricular, de tal manera que después la despolarización o descarga eléctrica se empieza a distribuir por las paredes del corazón, de la parte inferior del corazón, a través de lo que son las ramas, tanto la rama izquierda como la rama derecha, ¿listo? De los haces, el haz de His, que es en donde se distribuyen las dos ramas, izquierda y derecha, pues obviamente se van a distribuir en las regiones cardíacas, ¿sí? Propias de lo que sería la contracción ventricular para enviar la sangre hacia todo el cuerpo y la contracción ventricular que envía la sangre solamente hacia los pulmones para su oxigenación, ¿no? Digamos que eso es de la manera muy general que está explícito ahí en la gráfica, ¿ok? Y obviamente en la parte superior pues está toda la teoría escrita, ¿no? Aquí aparece, digamos, cómo es la despolarización en esta parte, cómo es que a partir del nodo sinoatrial SA node, ¿cierto? Crea el impulso eléctrico de excitación que se distribuye a través tanto de la aurícula izquierda como de la aurícula derecha, ¿no? Observen que la aurícula se escribe atrium, ¿listo? Y bueno, y después aparece toda la secuencia que yo les dije ahorita, ¿vale? Esa secuencia se ve acá, ¿no? Esta secuencia se ve en esta gráfica, en donde lo que les dicen es lo siguiente, miren, en la parte derecha tenemos el corazón, tenemos las fibras nerviosas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre si nosotros capturáramos cada una de las señales? Si pusiésemos dos electrodos, dos pequeñas agujitas en cada región del corazón. Entonces, que cada vez que haya un disparo de un nervio, nosotros vamos a obtener una señal eléctrica. Y entonces observen que ahí aparecen las diferentes señales eléctricas en las diferentes regiones del corazón. Observen que, por ejemplo, la primera de las señales, que es la que está más arriba, la que dice sinus node, ¿listo? Corresponde directamente al disparo de lo que sería el nodo sinusal o sinoatrial. O sea, el primero de los nodos, el marcapasos, el que se ubica en la parte superior. ¿Bien? Miren la forma de la onda. La forma de la onda de ese sistema es una onda suave. ¿Bien? Después aparece algo y dice atrial muscle. ¿Listo? Atrial muscle, o músculo atrial, ¿cierto? Corresponde a una despolarización muscular. Eso significa la respuesta del músculo. O sea, hay dos señales. Una señal es nerviosa, propia de neuronas, y otra señal es muscular, propia de lo que serían sarcómeros. Los sarcómeros son las fibras musculares, ¿ok? ¿Cómo se diferencian las dos? Miren, lo que son las respuestas o lo que son las gráficas nerviosas son suaves. Las gráficas que corresponden a un músculo de respuesta muscular son picudas. Y así ustedes observan que hay unas señales picuditas y hay otras señales. Miren que hay dos, realmente hay dos. Yo alcanzo a observar dos nerviosas, ¿no? La de sinus node y la otra que dice AV node. La primera contando de arriba hacia abajo y la tercera. Mientras que todo el resto de señales que ustedes observan corresponden ¿a qué? Corresponden a respuestas musculares de contracción. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes observan, las gráficas están corridas una con respecto a la otra en el tiempo. Esto queda a entender que la respuesta, ¿cierto?, es retardada. Y la idea básica es que la suma de todas las señales que ustedes observan ahí les da la gráfica que se ubica en la parte de abajo. Esa gráfica que dice P, Q, R, S, T y U corresponde a la señal electrocardiográfica. Es decir, la señal electrocardiográfica es la suma de todas las respuestas eléctricas, tanto de nervios como de músculos, en nuestro corazón. Podemos resumirlo de esa manera. Y la señal que va a ver un cardiólogo es esa que está ahí abajo, la sumatoria de todas ellas. ¿Vale? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Ojo, nosotros no queremos ponernos a analizar el electrocardiograma para definir, por ejemplo, que la onda P corresponde a la despolarización auricular, que el complejo QRS, ¿cierto? Ese complejo, esos elementos picuditos ahí corresponden a las respuestas de tanto el nodo atrioventricular como como los músculos como tal del miocardio ventricular, ¿ok? Que la onda T es una onda de recuperación y la onda U es una onda también de primer impulso, ¿no? De disparo. Entonces, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es obtener esa grafiquita que está abajo, esa que dice P, Q, R, S, T, U. Eso es lo que vamos a hacer, simplemente obtenerla.
No lo vamos a interpretar para absolutamente nada. Pero pues la teoría es para que ustedes sepan que, digamos, hay una teoría fundamental, ¿cierto?, que nos permite determinar cómo es que se deben distribuir los electrodos para capturar esas señales de manera conveniente. ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Ingeniero, ¿y cuál es la diferencia con una pletismografía? Entonces, Lo que pasa es que la pletismografía utiliza otro tipo de recursos, ¿sí? O sea, la pletismografía no detecta señales eléctricas. El ECG es un tipo de dispositivo que se conoce como dispositivo electrofisiológico. ¿Listo? En el caso de la pletismografía no se utiliza porque la pletismografía se utiliza para gases. Entonces se utiliza de manera diferente. ¿Sí? O sea, no utiliza, digamos, el mismo recurso. Entonces, para el caso de los niveles de aire o de gases como tal presentes en la sangre, hay dos elementos que se miden en la pletismografía, que son el volumen y la presión, ¿vale? Por lo tanto, cuando ustedes hacen esa medición, lo hacen directamente con una sonda. Entonces, la diferencia está en que estos son componentes eléctricos propios de músculos y neuronas, mientras que en la pletismografía, ¿cierto?, normalmente se utilizan unos sensores de presión. ¿Listo? Esa es toda la diferencia que existe entre esos dos. Y, bueno, y otra cosa, la pletismografía no es cardíaca, ¿no? Directamente no es cardíaca. La pletismografía es respiratoria, ¿no? Porque es volumen de gas. Entonces se diferencian directamente en que el pletismógrafo lo que hace es medir gases. ¿Listo? listo, ingeniero. Vale. Pero una cosa, son complementarias, ¿no? Porque el hecho de que el corazón funcione bien también depende de que los pulmones funcionen bien. Si no hay intercambio de gases correctos y adecuados, pues obviamente no vamos a tener la sangre oxigenada y por lo tanto pues todos los tejidos van a empezar a fallar de una u otra forma, ¿no? Mediante, por ejemplo, procesos que se conocen como procesos hipóxicos. Y bueno, depende, si los estados como tal son de apnea o de disnea, pues entonces se pueden presentar también algunas isquemias, por ejemplo. Pero bueno, me estoy enredando aquí dándoles un montón de términos médicos que de pronto a muchos no dominen todavía. De por sí creo que muy pocos dominan los términos médicos, ¿ok? Lo que son hipoxia. Hipoxia es falta de oxígeno. Bien, o disminución de los niveles de oxígeno en un tejido. Bueno, entonces ¿a dónde íbamos? Entonces lo que estamos haciendo es capturando señales eléctricas. ¿Listo? Esto es. Para poder entender cómo funciona esto, la única forma de poder capturar estas señales que ustedes observan acá es colocando electrodos convenientemente, ¿cierto? Buscando que el corazón sea como una especie de centro isométrico. ¿Qué significa centro isométrico? Debemos ubicar los electrodos alrededor del corazón, buscando que el corazón sea ese centro de un triángulo imaginario que nosotros vamos a pintar. Y es lo que ustedes observan al lado izquierdo. Ese triángulo, que es debido a un médico que se llamaba Wilhelm Einthoven. El triángulo de Einthoven corresponde a la posición de los electrodos de tal forma que, teniendo en cuenta y suponiendo que el corazón está en la mitad del pecho, técnicamente, y les digo así, el corazón sí está en la mitad, en el pecho exactamente en la mitad, pero dicen, no, es que mi corazón está al lado izquierdo. Carreta, el corazón no está en el lado izquierdo, el corazón está en el centro. Lo que pasa es que el corazón tiene una inclinación y esa inclinación de su apex es punta, ¿listo? De la punta del corazón hacia la izquierda hace que aparentemente el corazón aparezca como si estuviera a la izquierda, pero es carreta, a la izquierda tenemos el pulmón izquierdo. Entonces, en el centro, nosotros tenemos en el centro, detrás de nuestro esternón, el corazón. Entonces, el triángulo, ¿cómo se podría dibujar? Como ustedes lo observan en este momento, ¿cierto? Sobre las dos clavículas tendríamos, sobre la clavícula izquierda y la clavícula derecha, tendríamos como tal los vértices como tal que nos conformarían el lado superior, ¿listo? Que sería este, no sé si alcanzan a observar aquí mi cursor. Entonces, entre la clavícula derecha y la clavícula izquierda, yo tendría dos puntos de mi triángulo, dos vértices de mi triángulo. Y si uno de esos dos vértices tendría, pues, el primer lado del triángulo, ¿no? Sería estos. ¿Cuál sería el otro punto? El otro punto es, teniendo en cuenta las dos clavículas y que el corazón está en el centro, ¿cierto? Sería casi llegando al ombligo, un poco más arriba del ombligo, ¿listo? En ese punto colocaríamos el otro vértice y tendríamos un triángulo, en donde ese triángulo aproximadamente tendría al corazón en el centro. ¿Cuál es la idea de esas líneas que ustedes observan que serían los bordes del triángulo? Estos se conocen como derivaciones, por eso aparecen esas letras D. Entonces, la derivación 1 corresponde, ¿cierto?, a el lado que conformaría el triángulo teniendo como vértices a la clavícula izquierda y a la clavícula derecha. ¿Qué pongo en esos vértices? Adivinen, voy a poner los electrodos. Sobre esos puntos, vértices de ese triángulo, voy a poner los electrodos. De tal manera que la diferencia de potencial, es decir, la diferencia de voltaje entre el electrodo que está
en la clavícula izquierda con respecto al electrodo que está en la clavícula derecha, esa diferencia de potencial nos va a entregar algo y es una señal eléctrica que se conoce como la señal de la derivación 1, D1, que es la que ustedes observan aquí arriba. Si ustedes se dan cuenta, miren que en esa derivación que obtienen, prácticamente la grafiquita que ustedes obtendrían sería muy parecida a la que nosotros tenemos al lado derecho. ¿Sí la ven? En la derivación 1 obtenemos este tipo de señal. ¿Ven? Si nosotros tomamos como referencia el electrodo que se ubica un poco más arriba del ombligo, ¿cierto? Aquí en la parte baja del esternón sería, digamos, la posición más adecuada. En la parte baja del esternón, si ponemos ese electrodo, ¿vale? Y obtenemos una señal, es decir, tomamos desde un amplificador de instrumentación la señal que hay de diferencia entre el electrodo aquí de la parte baja del esternón y el electrodo del lado derecho, del brazo derecho, de la clavícula derecha, nosotros tendríamos una diferencia de potencial entre esos dos electrodos. ¿Listo? Y esa diferencia de potencial se le conoce como la derivación 2, que está acá, D2, que aparece en el lado romano, aquí. Observen ustedes que la señal se ve un poco más bonita que la señal de 1. ¿Sí ven? Entonces la señal de 2, de la derivación 2, se ve mucho más bonita. Esto se debe a la inclinación hacia la izquierda del corazón, ¿vale? Como lo que nosotros tenemos en el corazón es una especie de vector cardíaco, y de por sí es un vector cardíaco, ¿cierto? Un vector eléctrico. Observen que por la inclinación del corazón hacia la izquierda, el vector del corazón, este de color verde, esa despolarización del corazón en esa dirección es mucho más fuerte que las despolarizaciones 3 o la despolarización 1. Si observan las flechitas de color, esta roja y la de color azulita, ¿qué significa? Ojo, porque el corazón es tridimensional y nosotros estamos tratando de mostrar el corazón bidimensional. Entonces, ¿qué significa? Cuando el corazón se despolariza, cuando el corazón no entrega toda su carga eléctrica, ¿cierto? La entrega en 3 dimensiones. ¿Listo? Y cuando dibujamos este triángulo de Beethoven, ¿cierto? Debo tener en cuenta que por la posición de los electrodos en los vértices de este triángulo, ¿cierto? Yo voy a tener la captura de esos vectores eléctricos. Y el vector eléctrico más fuerte es el que va del nodo sinusal, ¿cierto? Este que está en la parte superior, hasta la parte inferior del corazón. Y miren que el corazón con esta inclinación izquierda hace que el vector más grande sea este. Por lo tanto, el vector más grande, el vector cardíaco, el vector eléctrico cardíaco más grande es el 2. Por eso es que ustedes van a ver mejor definida, ¿cierto?, la señal de la derivación 2. Porque la dirección de los electrodos, mire, la forma en que está o el ángulo que tiene directamente el lado del triángulo que comprende el brazo derecho con respecto a el esternón en la parte baja, tiene la misma dirección, ¿cierto? Ojo, dirección. Bueno, el mismo sentido, más que dirección. Tiene el mismo sentido del vector cardíaco 2, que es el vector más fuerte, ¿vale? Por lo tanto, ¿dónde se captura mejor la señal? Se capturaría mejor entre el brazo derecho o la clavícula derecha, ¿cierto? Y la parte baja del esternón. Ahí tendríamos una señal bastante fuerte, pero es una señal un poco ruidosa. ¿Por qué? Porque en medio de este sistema, ¿cierto? Entre la parte inferior del esternón y la parte superior, tenemos a un querido amiguito que también es músculo y que se encarga de la respiración, y es el músculo diafragmático. Como nosotros estamos capturando voltaje, eso es lo que estamos haciendo, capturando voltaje del corazón, resulta que por el simple hecho de respirar, también vamos a tener una pequeña componente eléctrica de la respiración. Y eso hace que D2 sea un poquito más ruidosa, ¿vale? Por eso, normalmente lo que uno busca dice, oigan, muchachos, ¿cuál de las 3 derivaciones, porque no hemos hablado de la tercera, ¿listo? ¿Cuál entre la derivación 1 y la derivación 2 es la mejor? Bueno, la derivación 2 es la más grande. La derivación 2 es la mejor porque se va a ver mucho mejor, ¿cierto? Está más definida. Pero es un poco ruidosa porque en la derivación 2 estoy capturando parte de la señal eléctrica del diafragma, por lo tanto de la respiración. Y yo no le puedo decir a un paciente, oiga, pare de respirar mientras le tomo el electrocardiograma, eso no se puede. Entonces, ¿qué hace uno? Dice, bueno, pues miremos la derivación 1, y en la derivación 1 pues se alcanza a observar que la gráfica es muy parecida a la 2, ¿cierto? Y es muy parecida a la que observamos acá en la sumatoria de las señales. Por lo tanto, la de 1 es la que normalmente se captura. Entonces miremos que cuando vayamos a hacer la prueba de nuestros equipos, normalmente podemos ponernos 2 electrodos en las clavículas, o si extendiéramos los brazos, podríamos formar un triángulo más grande. ¿Quiénes serían los vértices ahora? Ya no serían las clavículas, sino sería directamente las muñecas. Entonces imagínense ustedes que extienden los brazos y van a tener directamente un triángulo más grande. No sé si de pronto puse una gráfica por acá igual. Mírala acá, más o menos parecida a esta. Observen aquí el muñequito feliz, ¿cierto? Y observen que las derivaciones se ubicaron de esta forma. Miren, una en la muñeca izquierda, en el brazo izquierdo, LA, left arm. El otro está en el brazo derecho, right arm, ¿listo? Y entre ellas dos conformarían lo que sería la derivación 1. Si extendemos los brazos sería como extender o abrir un poco más o agrandar un poco más el triángulo de Beethoven.
¿Listo? Y ya no pondríamos el electrodo aquí en la parte del esternón, sino agrandaríamos el triángulo poniéndolo en la pierna izquierda. ¿Por qué en la pierna izquierda? Por la inclinación a la izquierda del corazón. Toda esa teoría la vamos a tener que capturar, la vamos a tener que entender en el primer informe de avances, ¿ok? Bueno, ¿Y por qué hay una sonda en la pierna derecha? Porque la sonda en la pierna derecha se utiliza directamente para una derivación que se conoce como derivación, de extremidad. Porque en el corazón, bueno, observen ustedes aquí en el lado izquierdo, aquí en esta parte, se observan que están los electrodos RA del brazo derecho, está en la clavícula, pero es del brazo derecho, RA se llama así. Está el LA, ¿cierto? Está el LL conformando el triángulo de Itoven. Hay 6 electrodos adicionales que se ubican aquí en el pecho, que se conocen como las derivaciones precordiales, que se ubican aquí. Estas están directamente relacionadas con una posición entre las costillas, partiendo desde la región esternal derecha, se conoce como la región paraesternal derecha, ¿cierto? Cuarto espacio intercostal, y van rodeando aquí el pecho, a través así como del pectoral izquierdo, ¿cierto? Hasta que queda uno ubicado, que es el electrodo B6, debajo de la axila. ¿Listo? ¿Por qué ubicamos el RL? Porque es que resulta que nosotros tenemos unas señales que se conocen como señales aumentadas. Las señales aumentadas están referidas con respecto a una tierra. RA es un electrodo activo. LA es un electrodo activo. LL, que es el de la pierna izquierda, es un electrodo activo y ellos conforman el triángulo de Itoven. Faltaría una señal de tierra. Entonces, ¿quién es la señal de referencia? Ninguno de los electrodos que ustedes ven acá es referencia, no puede ser una referencia. Por lo tanto, el electrodo en RL, el de la pierna derecha, se toma como un electrodo de referencia para poder capturar 3 señales que se conocen como señales aumentadas. Señal aumentada entre el electrodo y la pierna derecha, señal aumentada entre el electrodo del brazo izquierdo y la pierna derecha, y señal aumentada entre el electrodo de la pierna izquierda y el de la pierna derecha. Esas aparecen aquí en la parte superior. 3 augmented leads, ¿sí? Electrodos aumentados que se conocen como A sub BR, electrodo aumentado, augmented voltage, right, significa eso. Eso significa voltaje aumentado con relación a la pierna derecha, voltaje aumentado del electrodo de la izquierda con respecto a la pierna derecha y voltaje aumentado del pie izquierdo con respecto al pie derecho. Son 3 señales adicionales, por eso aparece esa RL, ¿ok? Lo que pasa es que tendríamos que meternos a hablar directamente de eso que ustedes están observando, que se conoce como la electrocardiografía clínica de los 12 electrodos, o de las 12 señales. Si ustedes cuentan el número de electrodos, no hay 12, hay 10. 6 precordiales más 4 de extremidad son 10, pero la cantidad de señales que se logran capturar son 12, porque son 6 de los electrodos precordiales, 7 con la señal que hay entre RA y LA, 8 entre LA y LL, 9 entre LL y LA, 10 entre RA y RL, 11 entre LA y RL y 12 entre LL y RL. ¿Listo? Entonces son 12 señales en total con 10 electrodos, utilizando el electrodo de la pierna derecha para aumentar en 3 el número de señales. Pero entonces vuelvo y lo repito, no nos interesa profundizar en eso porque las señales aumentadas como tal no las vamos a describir acá, por lo tanto nuestro electrodo de pierna derecha no lo vamos a usar. Esto es a manera de ejemplo, ¿vale? Bien, esto es un poco complejo al principio, pero realmente muy sencillo. Es simplemente ubicar los electrodos en puntos convenientes tratando de cubrir el famoso triángulo de Itoven. Con 2 electrodos, como mínimo, yo puedo capturar la señal, ya sea que los coloque así, la derivación 1, la derivación 2 o la derivación 3, que si ustedes observan la derivación 3 es bastante debilucha, bastante pequeña, pero para un experto en cardiología, para un cardiólogo, ¿cierto? La señal 3 le puede dar bastante información. ¿Listo? Por lo tanto, no se desecha. Así sea pequeñita, no se desecha. ¿Ok? Miren las señales aumentadas. Aquí aparece la aumentada en voltaje con respecto al brazo derecho. Aquí aparece la aumentada en voltaje con respecto al brazo izquierdo. Y aquí abajo aparece la aumentada en voltaje con respecto a la pierna. ¿Listo? A la pierna izquierda, obviamente. Si se dan cuenta, por ejemplo, que ABR, que es el voltaje aumentado de la pierna derecha, es la señal que se toma entre el electrodo de la clavícula derecha con respecto al pie. La señal que se toma ABL, que es la aumentada en voltaje con respecto al brazo o a la clavícula izquierda, es la señal que se toma entre este electrodo con referencia con respecto a la pierna derecha. Y la de esta que aparece aquí, que es AVF, que corresponde al aumentado en voltaje para la pierna izquierda, es la señal que se toma entre las 2 piernas. ¿Bien? Son señales aumentadas, son señales que se utilizan muchísimo en cardiología, pero que por el momento no nos interesa, ¿vale?
De por sí no nos interesa en este curso. A menos que abramos biomédica, pues ahí sí les hablaré de las aumentadas y cuál es su importancia real, ¿no? Miren que ABR está invertida, ¿no? ABR está invertida. Pero es una señal que da muchísima información a un cardiólogo, pero mucha información. Cada una de esas curvitas y piquitos da mucha información del funcionamiento del corazón. Entonces, chicos, miren que necesariamente yo podría tener esos 3 puntos, ¿cierto? 4 sumando la pierna derecha y obtendría 6 señales. Pero nosotros no vamos a obtener las 6. Vamos a obtener una. Por lo tanto, ¿cuántos electrodos necesitaremos? Necesitaremos seguramente 2 electrodos más uno de referencia para nuestro amplificador de instrumentación. Eso es lo que vamos a necesitar, ¿ok? Entonces, bien, el primer estudio... ¿Cualquier derivación, ingeniero? ¿Señor? ¿Cualquier derivación? No, o sea, sí. de cualquier derivación. Okay. Debería funcionarles igual. Sí, o sea, ustedes pueden tomar, por ejemplo, 2 electrodos y conectarlos entre sus clavículas, ¿listo? Pondrán un electrodo de referencia, tienen que poner un electrodo de referencia ¿para qué? Para el amplificador de instrumentación, porque el amplificador de instrumentación necesita el electrodo de referencia, por eso es que aparece el electrodo de la pierna derecha, porque es se utiliza para aumentar la ganancia del amplificador de instrumentación y también rechazar bastante bien el ruido. Es para eso que apareció el electrodo de la pierna derecha. ¿Ven? Por eso se llama aumentado en voltaje, porque se hace relación a ese punto de referencia del amplificador de instrumentación. Si no lo tuviesen, pues bueno, pueden capturar la señal, pero seguro que les va a salir un poco ruidosa y no les va a salir con buena ganancia. ¿Ok? Es por eso. Entonces, el dispositivo como tal es un amplificador de instrumentación que va a tener 2 electrodos normales, 2 electrodos de adquisición que van en el triángulo de Itoven, en los vértices. Y el otro electrodo lo tienen que poner fuera del triángulo de Itoven para que sea referencia del amplificador de instrumentación. ¿Ok? Después lo veremos más adelante, les voy a mostrar cómo es que se utiliza. Bueno, más bien adelantémonos un poquito. Si ustedes leen, bueno, todo esto es teoría, aquí habla directamente de las 12 señales que se obtienen de un electrocardiógrafo, pero lo más interesante de esto no solamente es mirar los puntos de conexión, porque pues esos digamos que serían los que ustedes utilizarían para hacer la prueba de su electrocardiógrafo, sino más que ver el muñequito, es ver esto, el diagrama de bloques, en donde ustedes observan que realmente existen, bueno, aquí existen unos switches, los switches sirven para conmutar, como su nombre lo indica, conmutar las señales y poder seleccionar cuál señal quiere usted ver. Usted no va a ver las 12 señales, bueno, depende del electrocardiógrafo, pero hay electrocardiógrafos que le pueden mostrar solamente de a una señal, o le pueden mostrar de a 3 señales, o le pueden mostrar 6 o 9 señales, o las 12 señales completas. Pero si le van a mostrar 12 señales en una pantalla, téngalo por seguro que se van a ver chiquitas. Si las vamos a imprimir en un papel para llevárselas a un cardiólogo para que las analice, pues vamos a tener señales muy pequeñas. Entonces, a veces, con esos switch, lo que hacemos es verificar y determinar cuántas señales mostramos, por ejemplo, o guardamos o registramos sobre un papel. ¿Ok? Este amplificador pues es el amplificador de instrumentación. Miren las 3 entradas del amplificador de instrumentación. Las 2 activas que corresponden a las del triángulo de Itoven, más esta que está conectada a tierra. ¿Sí la ven? Ahí por eso es que el amplificador de instrumentación necesita 3 entradas y por eso la aparición de 3 electrodos. 2 fundamentales de medida más 1 de referencia o de tierra. Bueno, aquí hay un conversor analógico digital, pues que lo que hace es convertir la señal análoga en, valga la redundancia, digital para llevarla a un procesador de señal digital, es decir, a un microprocesador, y ahí hacer directamente, o bien sea almacenar la información, almacenar el registro electrocardiográfico de un paciente, llevarlo directamente a un monitor significaría pues a una pantalla, o enviarlo a una impresora para su registro en papel, para su impresión, y para que pues esta impresión se la pueden llevar directamente al cardiólogo o al especialista que está haciendo el diagnóstico del paciente. ¿Ok? Pero el diagrama de bloques es muy general, no es que ustedes van a hacer todos, olvídense, ¿vale? Si ustedes siguen leyendo acá, bueno, aquí les dice todo lo que les acabé de comentar de lo que eran los electrodos, dónde se ubican, para qué sirven, ¿listo? De una manera muy general. Miren que les estoy dando relaciones o elementos que les van a servir para poder alimentar su primer informe de avances, que es hablar qué carambas es el electrocardiógrafo, qué es la electrocardiografía, para qué sirve, pues de una manera que ustedes entiendan, ¿ok? No se van a meter por allá a buscar libros súper avanzados de electrocardiografía, porque lo más seguro es que no van a entender. Aquí se me coló un figura 8, porque realmente no hay ninguna figura 8, esto es la figura 5, que es esta que está acá, que nos muestra directamente los electrodos, ¿no? Bien, aparecen los objetivos. Comprender el funcionamiento de una máquina ECG, es una máquina de instrumentación. Bien, diseñar un amplificador de instrumentación, bien, lo necesita para poderlo trabajar. Integrar algunos circuitos usados como complemento en los dispositivos de ECG. Obtener un registro óptimo de una señal electrocardiográfica,
usando un visualizador y papel. Y ahí es donde viene el cuento. No es solamente hacer el electrocardiógrafo, porque como les voy a mostrar ahorita, ya venden la tarjetita para hacer eso. Ajá, ingeniero, nos quería hacer trampa, ¿no? Quería que diseñáramos todo el circuito. Pues bueno, si lo quieren diseñar, bienvenido es. Pero el dispositivo ya existe y el dispositivo lo pueden comprar. De por sí yo tengo 2 acá, 3 tengo acá. Entonces, entre comillas, sí funciona y funcionan bastante bien, ¿ok? Pero lo que no tienen que son los registros, tanto en el visualizador, en el LCD, eso sería el scope, ¿cierto? Ni en el papel, es decir, vamos a centrarnos en los actuadores, ¿ok? Quinto, analizar todo el circuito por partes, qué hace cada uno de los elementos dentro de este instrumento, ¿cierto? Y explicar cada uno de los funcionamientos, el funcionamiento de cada uno de las partes que componen un electrocardiógrafo, ¿listo? Y proponer nuevas alternativas, ¿cierto? De nuevos circuitos esquemáticos o diseños que de pronto sean diferentes, ¿no? En el lado derecho la figura 5 muestra una señal grabada directamente e impresa en un papel. Observen que se ve ruidosa, se ve inmunda, pero realmente tiene que ver con una falla cardíaca, ¿no? Entonces, ese que se ve en el centro, que se ve así como muy rayadito, tiene que ver con una falla cardíaca. ¿Bien? Bien, bueno, y entonces por aquí aparece las condiciones de diseño. Las condiciones de diseño Las condiciones de diseño es directamente que pueden utilizar sus propios circuitos diseñados, implementados por ustedes mismos, utilizando amplificadores operacionales. Y me voy a este lado porque yo digo, oye, pero si existen esos circuitos, claro que sí, uno puede venir acá directamente y como es el caso, simplemente este circuito. Miren que este circuito que está en una página X, está en ResearchGate, corresponde a algún tipo de investigación que se hizo, es un circuito que está propuesto por Spinelli. ¿Dónde está? Aquí arriba, ahí donde dice Spinelli 2001. Y si ustedes observan bien, se dan cuenta que ¿esto qué es? Esto es un circuito, mire, es un amplificador de instrumentación. El que está aquí en la parte superior formado por los MCP6002, que entre comillas pues se pueden utilizar los TL084, TL082. Ese circuito que está en la parte superior es un amplificador de instrumentación diseñado específicamente para electrocardiografía. ¿Listo? Después viene un amplificador operacional que se utiliza como filtro, que es el AD623. Bueno, ese es como el amplificador final más bien, ¿no? Entonces observamos, hay dos amplificadores MCP6002 que corresponden al amplificador diferencial de entrada de nuestro amplificador de instrumentación. Y ellos conectan directamente su señal a través de esos capacitores de 330 nanofaradios, ¿cierto? Los conectan directamente a un AD623 que corresponde al amplificador final, el que le da la ganancia. ¿Listo? De ahí pasa directamente un integrador filtro que corresponde al último MCP6002 que nos envía la señal SG a la salida. Y en la parte inferior observamos un circuito de amplificadores operacionales que se utiliza para el tercer electrodo. Ahí están las tres entradas. Observen el jack que ustedes observan en la parte de izquierda, donde tenemos las dos entradas al amplificador de instrumentación que corresponden a las entradas de los vértices del triángulo de Einthoven. Y el tercer conector que correspondería a una tierra no ha conectado a una tierra realmente. No es una tierra de 0 voltios, no es una tierra eléctrica. Es nuestra famosa pierna derecha, para el caso del triángulo de Einthoven extendido, ¿no? A las extremidades. Entonces, ¿a dónde va conectado? Va conectado directamente a unos circuitos de ganancia. ¿Listo? Que eso lo que hace es aumentar como tal la relación de señal a ruido, es decir, aumentar más la señal, disminuir el ruido y utilizar como referencia nuestra famosa pierna derecha. ¿Listo? Entonces eso le da un parámetro también de aislamiento bastante interesante, esos dos amplificadores operacionales que están en la parte inferior. Pero para poder entender cómo funciona, pues obviamente tengo que ponerme a leer muy bien qué significa y cuál es la tarea que hace cada una de las componentes del circuito. ¿Ok? Seguramente ustedes ya reconocen algunos de los que han visto amplificadores operacionales. Por ejemplo, el MCP6002 que está aquí en la parte de abajo conectado a este divisor de tensión. Ese que está ahí está en configuración, ese es un buffer de ganancia unitaria, mírenlo. Acá está, cuando hay retroalimentación hacia el inversor y la señal de entrada llega al no inversor, la señal de salida simplemente es una señal de ganancia 1. ¿Listo? Que nosotros, pues bueno, lo recordaremos cuando veamos algo sobre acondicionadores de señal análogos, ¿vale? Y el que está acá, pues este sí es un amplificador de corriente. ¿Listo? Se nota la legua por la salida de la resistencia de 1 megaohmio y aquí tenemos una retroalimentación de 1 megaohmio. ¿Sí lo ven? Pero es un amplificador, un buffer de corriente directamente. Bueno, la idea básica es que sepa uno un poquito de amplificadores operacionales, pero nos va a tocar estudiarlos por nuestra cuenta. Vale, creo que decía, decía mostrar esta parte. Entonces, bueno,
diseñen sus propios circuitos o utilicen las famosas tarjetas comerciales que nos permiten, ¿cierto?, construir un dispositivo electrocardiográfico. Dice, si es posible, modifique los circuitos para que se adapten a su conveniencia, para que les funcionen a su conveniencia, porque es posible que el circuito no les dé la suficiente amplificación, entonces tengan que hacer alguna modificación. ¿Listo? Encuentre cada señal dependiendo del circuito característico. Encuentre cada señal y simplemente conéctenlo en el punto en donde mejor funcione. Es posible que la derivación 1 no les funcione muy bien y que la derivación 2 sea mejor. Es posible que ustedes tengan que hacer un triángulo de Beethoven más pequeño. Es posible que ustedes tengan que poner el punto de referencia, por ejemplo, no en la pierna derecha, sino por ejemplo en el brazo, para que no quede tan alejado porque el amplificador no amplifica tanto. Hay cosas como esas en donde van a tener que hacer algunas modificaciones hasta que tengan una señal bastante buena. ¿Listo? Aquí es donde viene el problema. El problema no está en capturar la señal realmente. ¿Listo? El problema está en esto. Bien. Usted debe construir sistemas análogos, ¿cierto? Usted debe usar sistemas análogos para construir un dispositivo que funcione en el cuerpo humano. Entonces aquí hay una cosa importante. Utilice electrodos médicos, no voy a utilizar los cables ahí pelados y pegados con cinta. Utilice electrodos médicos, los electrodos son económicos, ¿vale? Entonces utilizan de esos electrodos desechables que venden ahí frente al hospital, ¿vale? Y una fuente de bajo poder para prevenir posibles choques eléctricos. Hay una ventaja y es que las tarjetas que vienen ahorita, que le venden a uno para capturar señales SG, ellas ya vienen con su propio aislamiento. Entonces, por lo tanto, no hay necesidad de poner vainas raras, de pronto algún circuito raro, que haga ese aislamiento eléctrico, ¿no? Entonces, pues, yo lo digo, personalmente, yo utilizaría las tarjeticas en lugar de ponerme a diseñar el circuito. Pero si alguien quiere meterse en el cuento de diseñar el circuito, bienvenido es, ¿vale? Y esta última, debe diseñar, ¿cierto?, o su diseño debe tener dos sistemas de visualización. El primero de ellos es una pantalla LCD 2x16, una pantalla alfanumérica, ¿listo? Para mostrar el ritmo cardíaco en pulsaciones por minuto. Míralo acá, beats per minute, pulsaciones por minuto. Bien, entonces en una pantallita simplemente van a decir, esta persona tiene 70 pulsaciones por minuto, 30 pulsaciones por minuto, 20 pulsaciones por minuto, ¿vale? Aquí es donde ustedes deben decirme, ¿y cómo diablos capturamos el número de pulsos por minuto de una señal? ¿Vale? O sea, ¿cómo lo hacemos si tenemos un montón de señales aquí todas raras, ¿cierto? Una picuda, tenemos aquí una picuda, tenemos otra que tiene como una formita bonita, la onda P, tenemos una picuda hacia abajo. ¿Dónde la voy a capturar? Fácil. El trucazo está en esto. Detecten cuántas ondas R, que la onda R es la más grande de todas, cuántas ondas R, ¿cierto?, aparecen en un minuto. Es simplemente contar el número de ondas R que hay en un minuto. Entonces uno a veces llega y dice, hombre, pongo mi electrodo y espero que pase un minuto y hago que un procesador, un microprocesador, un Arduino, lo que sea, ¿cierto?, cuente el número de ondas R que pasaron. ¿Listo? Y una vez que las cuente, esas son las pulsaciones por minuto. Entonces uno dice, ¿tengo que esperar un minuto obligatoriamente? No necesariamente. Un minuto son 60 segundos. Por lo tanto, yo puedo hacer un barrido en un periodo de tiempo más corto. ¿Qué les parece si, por ejemplo, yo cuento cuántas ondas R hay en el periodo de 10 segundos? Entonces, simplemente le pongo al Arduino a que en el periodo de 10 segundos, mida cuántas ondas R hay. Haga el barrido, es decir, lea cuántas ondas R hay y el valor que le dé, multiplíquelo por 6. ¿Por qué? Porque como tomó el número de ondas R que hay en 10 segundos, para ponerlo en minutos, pues multiplíquelo por 6 para que 10 por 6 le dé 60 segundos y 60 segundos corresponden a un minuto. Y ese es el truco que hacen las máquinas. Ellos no se ponen a esperar un minuto hasta que me cuente todas las ondas R en un minuto y le dé las pulsaciones por minuto. Los instrumentos lo que hacen es contar durante un periodo de segundos, por ejemplo 5 o 10 segundos, el número de ondas R. ¿Sí? Si cuenta durante 10 segundos, entonces toma el valor que le dio durante esos 10 segundos de cuántas ondas R contó, multiplíquelo por 6. Si lo toma durante 5 segundos, pues multiplíquelo por 12. Y ya, es un excelente truco. ¿Bien? Entonces ustedes tienen que mostrar el número de ondas R que van a pasar en un minuto y eso corresponde a las pulsaciones por minuto y la van a mostrar en forma numérica. ¿Ok? Y lo segundo es que tienen que construir un dispositivo, un registrador de papel electromecánico usando un motor eléctrico. ¿Cuál es el truco de registrar en papel? Fácil. Un esferito se empieza a mover directamente por un motor. El motor simplemente se conecta mediante un amplificador de potencia, se conecta directamente a la salida del SG. Entonces ustedes conectan la salida del SG a un amplificador de potencia, con el amplificador de potencia mueven un motor y con ese motor lo que hacen es conectarle un lapicito. Ese lapicito va a empezar a moverse con la misma frecuencia y al mismo ritmo y con la misma amplitud de los pulsos SG.
Y lo que van a hacer es poner con otro motor un rollo de papel en donde el rollo de papel empieza a desenvolverse o a envolverse, como ustedes quieran, ¿cierto? De tal manera que cuando yo encienda el electrocardiógrafo, una plumilla, un esfero, se desplaza a través de un motor y el otro motor desplaza el papel y se empieza a graficar las señales EG sobre papel. ¿Listo? Ahí es donde está el verdadero desafío porque es un sistema, ¿cierto? Actuador. Ustedes se van a centrar muchísimo en el actuador porque la señal la pueden capturar fácilmente. Miren que les doy la disposición de esto, ¿para qué? Para que realmente implementen el dispositivo, ¿vale? Miren que aquí hay una forma muy general y se dan cuenta ustedes, viene un libro en español porque todo está en español, ¿listo? Observen ustedes que ahí aparecen algunos elementos que se pueden llegar a tener en cuenta. Pero miren lo que tenemos acá. Acá tenemos simplemente un PCM o lo que sería un dispositivo de adsorbal, una bobina de adsorbal que está en esta parte superior, que se conecta a una aguja que se calienta y esa aguja se calienta y se desplaza sobre papel térmico y el papel térmico registra eso. Y el otro es este motorcito que está aquí, que lo estoy indicando acá, en donde ustedes pueden modificar la velocidad de este motor, ¿cierto? Y pueden decir simplemente si quieren que el motor se mueva en un sentido o en el otro. ¿Listo? Y entonces simplemente el motorcito mueve, desenvuelve un rollito de papel y sobre ese rollito de papel ustedes hacen la gráfica. ¡Tarán! Ahí es donde realmente está el desafío de esta maquinita. Pregunta del millón. Profe, pero usted cómo se le ocurren esas vainas y en qué momento vamos a implementar eso. No se preocupen porque este sería la tercera vez que se hace este laboratorio. Pero sería la primera vez, laboratorio. Sería la tercera vez que se hace este proyecto, pero sería la primera vez en la UPTC. O sea, yo ya lo he hecho en anteriores ocasiones. No he encontrado los videos realmente, porque son videos extremadamente viejos de hace tiempo, pero esto ya se ve hecho y funciona bastante bien, por cierto. ¿Vale? Entonces, les iba a mostrar esto. Creo que se me fueron las 2 horas en esto. No, ahorita continuamos. Quería mostrarles algo importante acá. Entonces, ¿verdad? Perdón, 5 segundos. Cierro esto. Ya. Vámonos directamente, por ejemplo, a Mercado Libre. ¿Listo? Y pongamos acá el término SG. Simplemente por ponerlo. ¿Listo? Y vámonos a ver. Ahí hay holter, ahí hay electrodos, hay un montón de cosas. Miren los electrodos. Uy, carambas, 19.320 pesos, pero son 50. Una cosita para ustedes. Los electrodos pediátricos son más baratos que los electrodos adultos. O sea, son electrodos más pequeñitos, pero funcionan mucho mejor. Quiero que miren en el famosísimo dispositivo o tarjeta de adquisición de señales electrocardiográficas para proyectos estudiantiles, conocido como el AB8232. Es este que está acá, que está como costoso. No vale 48.000 pesos, debería estar más barato. Entonces, observen este. Jimena Caviativa, ¿me sirve? ¿Me sigues? Vale. Jimena. Sí, señor. Ajá, no estabas ahí pendiente. Ok. Observen. Este dispositivo. ¿Sí lo ven? ¿Qué hay ahí adentro? Adivinen. Hay dentro de esta tarjeta está el amplificador de instrumentación, el amplificador de ganancia, el filtro y está todo el sistema listo para poder entregar la señal de salida. Obviamente la señal de salida desde el punto de vista digital. Eso quiere decir que se puede llevar directamente a un dispositivo que lea las señales digitales. O sea, aquí tengo un convertidor analógico digital ya ahí. Lástima que no se ve bien, pues la foto está horrible, pero pues ahorita la buscamos en otro lado. ¿Listo? Miremoslo acá, que está mucho mejor. ¿Sí observan? Mírenlo acá. Este es un convertidor analógico digital, tiene todo el amplificador, absolutamente todas las cosas. Este circuito integrado ya está listo. Entonces no habría que pensarlo 2 veces, de pronto sí por el precio, pero no tendría que pensarlo 2 veces en el sentido de que uno dice, oiga Inge, ahí tengo un pequeño problema, ¿no? Y es lo siguiente, a excepción del precio, aunque yo sé que se consigue más barato, puedo utilizar esto que ya está, mejor dicho, ya está hecho el proyecto. Entonces uno dice, sí, ¿por qué no? Porque es que en donde se van a centrar en una parte en la adquisición, y si este aparato que tenemos acá se usa para hacer adquisición de señales electrocardiográficas, pues úsenlo, ya está ahí, ¿listo? Observen acá, AD8232 es el dispositivo, ¿listo? Que es un monitor cardíaco, tiene el conector aquí de los electrodos, que es un plug normalito, un plug estéreo, y observen las señales de los electrodos, ¿dónde están? ¿Sí lo ven? Está RA, que corresponde al electrodo del brazo derecho, right arm, está LA, que corresponde al electrodo del brazo izquierdo, left arm, y está RL, que si ustedes obviamente saben inglés, ya saben que estamos hablando de right leg. ¿Listo? Pierna derecha, right leg. Entonces ahí están los 3 electrodos. Los 2 activos, RALA, y el electrodo de referencia para el amplificador de instrumentación, RL.
Entonces, este dispositivo funciona y funciona súper bien. La salida como tal deben tener muchísimo cuidado, se los digo para los que no han trabajado en la parte de microprocesadores y microcontroladores, es la salida o la alimentación de este dispositivo es a 3.3 voltios. No le metan 5 voltios ni 4 voltios porque se van a tirar el dispositivo. Este es un dispositivo CMOS, ¿listo? Por lo tanto, la tecnología CMOS se alimenta a 3.3 voltios. ¿Cómo yo garantizo que no lo dañe? O bien sea, utilizo una fuente externa, ¿cierto? Miren la salida, aquí está la salida. Y aquí están algunos parámetros de calibración, ¿listo? O bien sea, hago esto. ¿Qué observan ustedes ahí? Observamos el dispositivo, ¿cierto? El AD, lo vemos ahí, y está conectado a un ¿qué? A un Arduino Uno. O sea, técnicamente este dispositivo ya está definido para un Arduino Uno. La ventaja del Arduino Uno y el Arduino Mega también, bueno, todos los Arduinos, es que él tiene las dos fuentes de alimentación. Tiene la de 5 voltios y tiene la de 3.3 voltios, ¿listo? En el Arduino Uno está, ¿no? Entonces, bien, vamos a buscar por aquí AD8232, mejor por fuera de Mercado Libre. AD8232, ¿listo? Y miremos aquí una imagen como más grandecita, porque estas imágenes están horribles. ¿Dónde está herramientas? Busquémoslo aquí y busquemos a las fotos grandes, ¿listo? No sé si de pronto esto es Mercado Libre, sigue siendo la misma cosa. Mire, por ejemplo, yo tengo este moradito y funciona bastante bien. ¿Listo? Este es Get Factory, mírenlo, viene con los cables ya directamente, viene con el conector, viene con los electrodos y bueno, los conectores de electrodo, ¿no? Pero a veces lo puede uno fabricar también. Aquí está otra vez el AD, ¿listo? Y por aquí, mira, aquí están los conectores, ahí está todo. RL, RA, los conectores para pierna derecha, brazo izquierdo, brazo derecho. Aquí tengo las salidas, esta es la salida analógica, esta es la que debe ir a alimentar a un amplificador de potencia y mandarlo directamente al motor para el registro. Las salidas LO- y LO+ son las salidas de lo que serían las señales digitales hacia el Arduino, ¿cierto? Y bueno, la señal de 3.3 voltios, ¿ok? Ahí está, ahí se nota completamente la tarjetita, ¿vale? Bueno, hay varias versiones, ¿no? Hay la tarjeta morada, la gris, ¿ok? Miren, por ejemplo, este no es para usarlo con Arduino, sino simplemente se compra un regulador de 3.3 voltios, ¿sí? Un 7403 creo que es, bueno, no recuerdo en este momento la referencia, se compra y lo que se hace es alimentarlo, por ejemplo, a 9 voltios, aquí se compra un plug, se conecta directamente acá y bueno, aquí se puede hacer, miren. Y este sí es para hacer una adaptación directamente, mírenlo, a la tarjeta de sonido de la PC, o sea, ustedes lo conectan a la entrada del micrófono y el programita existe para poder hacer esto, sacar esta señal directamente en el computador. O sea, miren que hay un montón de trucos acá donde uno dice, profe, o sea, realmente todo está aquí dado, solo que hay una parte del diseño que ustedes van a tener que hacer, es la parte del registrador. Por ejemplo, acá para mi querida amiga Jimena Caviativa, que está trabajando con nosotros en el semillero de instrumentación, miren el famosísimo, el Node MC1, nuestro famoso ESP32, ¿no, Jimena? ¿Ya tienes tu ESP32? Sí. Sí, señor, ahora sí. Ok, perfecto. Ahora solo sería, mira, tener el módulo y podrías transmitir la señal inalámbricamente a través de Wi-Fi. ¿Listo? Pero bueno, eso son ideas que se me ocurren ahí como medio locas. Pero bueno, uno puede adaptarlo directamente a cualquiera. Mira, aquí está el de Arduino. Creo que en este sí se puede observar mucho mejor. Abramos esta página. Es que es Microcontrollers Lab. Listo. Y aquí podemos observar el modulito. Podemos observar directamente los terminales. Esa gráfica ya la hemos visto ahorita. Podemos ver sin los conectores, sin los pinouts. ¿Listo? Aquí tengo cada una de las clasificaciones. ¿Sí se dan cuenta que está en inglés? Entonces, observen que está en inglés. Por eso les decía a ustedes. Es que en inglés ustedes consiguen todo. Y miren aquí la conexión directamente a un microcontrolador estándar y la conexión Arduino. Y observen aquí en la parte de abajo, vamos a ver, ampliemos un poco la imagen, el pin de 3.3 voltios acá. Entonces, con eso garantizan ustedes que no se les queme la tarjetita utilizando un Arduino y ya. ¿Vale? Entonces, por eso en la parte inferior dice que ustedes pueden utilizar, si quieren, Arduino. Este no es el documento, este es el de la escuela. Es otra cosa que estamos haciendo por ahí. Aquí está la bibliografía, por si les interesa, los libros se encuentran en internet, ¿vale? Y los criterios sí se los dejé en Spanish, en español, para que ustedes lo lean y no se me enreden, ¿ok? ¿Cuáles son los elementos a valor dentro del proyecto? Lo que es el prototipo funcional, o sea, esta cosa funcionando, ¿listo? Los elementos que se deben tener en cuenta para que esta cosa funcione, ¿listo?
sobre el informe, y en el informe, mire que en la parte inferior, aquí en azulito se lo resalté, puede usarse plataforma Arduino. Pues si yo compro el módulo, pues utilizo plataforma Arduino, o sea, qué bobada, pues, ya tengo todo listo. Ahora lo que me falta es cómo hago para que se registre en papel y cómo yo saco, que miren que en Arduino se puede hacer fácilmente, porque Arduino tiene también su forma de conexión de las pantallas LCD 2x16, cómo yo hago para mostrar entonces las señales en BPM. ¿Será que yo puedo de pronto dentro del programita de Arduino mirar cómo hago para contar las ondas R durante un periodo de 5 o 10 segundos? Claro que se puede. Y eso ya es parte de su trabajo. Esta que está en color rojo, que es pilas con sus 2 informes de avance y su proyecto final, su informe final, porque una de las cosas es que yo soy muy atento y siempre leo muy bien mis informes o sus informes para poder determinar si hicieron copia textual de internet o de algún libro. Y eso es plagio si no se referencia. Por lo tanto, pilas con la referenciación de documentos. ¿Ok? Si yo encuentro plagio, pues obviamente el plagio, y según el reglamento estudiantil, el plagio se califica con 0.0. Pues pilas con eso, ¿no? Si van a utilizar información que esté en algún documento, que esté en alguna página, siempre utilicen la referenciación. ¿Ok? Entonces ahí se los dejen rojito para que después no me digan que no les advertí. ¿Listo? Y sobre la sustentación, pues, ¿qué parámetros se deben tener en cuenta cuando ustedes van a hablar? Dentro de los elementos que son importantes, está acá un elemento que está entre este cuadrito. La sustentación deberá ser grabada, es obligatorio, ser grabada con una extensión de 7 minutos como mínimo, o sea, puede durar más. ¿Ven? Enviando copia al correo electrónico descrito en el pie de página. En el pie de página pues está mi correo eduard.caro@uptc.edu.co y deben subir el video también a YouTube. Debe quedar público para que yo lo pueda observar, con presentación de, primero, el título, segundo, el nombre de la universidad, tercero, el nombre de la asignatura, cuarto, el nombre de los integrantes y quinto, quién es el que les va a calificar, o sea, yo. ¿Ok? Para que ustedes observen, y esto quiero que también quede claro, yo puedo irme por aquí, por ejemplo, a YouTube. Vamos a ver qué sale, no sé dónde anduve, creo que estuve subiendo videos de ustedes. Anuncia Google, Dragon Ball, no sé qué es esa cosa, bueno, no hay nada por aquí importante. Entonces yo puedo irme, por ejemplo, y buscar Eduard Wilder Caro Anzola, me estuve buscando hace poquito, para que ustedes vean más o menos lo que presentan sus compañeros. Bueno, estos son videos míos viejos por ahí, y estos son, por ejemplo, algunos archivos o algunos videos que suben sus compañeros de otros cursos, ¿no? Ahí pueden observar, por ejemplo, aquí está este compadre todo asustado tratando de explicarme un modelo, ¿cierto? Por aquí estaba el prototipo de pruebas Crash Test, ¿vale? Y por aquí aparecen otros, bueno, estos no son míos. Aquí aparecen otra de sus compañeros, por ejemplo, puedo entrar a este a ver qué pasa. Así más o menos se ven los videos así más o menos, miren. Luis Apórtico, Esteban Prieto, William Rincón, Cristian Moreno, para la asignatura de modelado de sistemas. Creo que se saltaron ese pedazo. Se saltaron ese pedazo. Ok, creo que por eso les bajé. Vamos a ver si hay alguno bueno por ahí. De sus compañeros. Mira, aquí es este video es muy bueno. Entonces sus compañeros se fajaron. Eso no. With ClickUp, our calendars have never been more in sync. Now... Señor. Buenos días, Compré premium. Yo soy pobre. Estoy trabajando en universidad pública. Ok, ahora sí, ya quitando el berrido que pegó la señora, esto es más o menos una sustentación. Al final de la asignatura modelado de sistemas, somos estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Estamos inscritos en el programa de Ingeniería Electrónica. No se escucha, ingeniero. ¿No se escucha nada? Ok, espérame 5. A ver si de pronto ahí está todo el volumen. Sí, está todo el volumen. Nosotros somos Aurelina González. Ahora sí, ok, es que tengo los audífonos. Así Buenos días, esta es la sustentación del proyecto final de la asignatura modelado de sistemas. Somos estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Estamos inscritos en el programa de Ingeniería Electrónica en la Facultad Seccional Tuna. Nosotros somos Aurelina González, Juan Carlos Saavedra, Juan Camilo Gómez y María Paula Mantilla. El proyecto consiste en un reactor bioquímico para la producción de etano con fermentación de biomasa de desecho. Empezando con... Bueno, ya arranca su compañera. Después la ven, la María Paula. ¿Vale? Entonces, Pues como se devuelve la plata de las boletas de la fiesta que nunca hizo. ¿Qué dijo? No le entendí, es que cambié audífono otra vez. Cuando nos devuelva la plata de las boletas que nunca hizo, la volvemos a ver. ¿Cuáles platas de qué boleta? Después hablamos que eso queda en el video. Listo. Bueno, era para mostrar cómo hicieron de bien la sustentación, ¿vale? Eso era mi intención. No, yo no sé nada de boletas. Bien, entonces miren que todo está servido. Todo está servido para que el proyecto sea de fácil diseño, ¿ok?
Entonces, obviamente, tenemos que ser muy inteligentes en buscar en dónde podemos comprar. Hay una de las cosas bien interesantes y es que como se parte el semestre en dos, uno puede conseguir este módulo, por ejemplo, comprándolo. Yo lo compré en AliExpress. Entonces viene uno aquí a AliExpress, debe estar por aquí mi cuenta, porque yo compro hartas chucherías por allá en China, salen muy económicas, y entonces aquí simplemente le digo AD8626, AD8626. ¿Listo? Y aquí aparece, pero está separado, no está el módulo SG. Vamos a ver dónde está el módulo SG. Ah, aquí está viendo solo el circuito integrado. ¿No es 8232? Ay, joder, mi chica, sí, perdón. El 8626 es para otra cosa. Es 8232. El 8636 es para un trabajo que tengo ahí con unos chicos. 8636. 8232, ingeniero. No, es el 8232. Me están enredando. Hagamos esto. SG Module. Y ya. Nos quitamos el cuento de encima. Me están estroleando ustedes. Ok. SG Module. Ahí está. Punto. Fue rápido. Miren el precio. Tomamos ese como referencia, ¿no? $3.79. Eso a precio de 4.000 pesos colombianos. Asumiendo que sea 4.000. 4 por 4, 16. Da como 16.000 pesos. 0.33 vale el envío hasta Colombia. Y es el módulo completo. Ahoj, já jsem Luboš Arduino návodu a v dnešním videu bych vám... Ese man está hablando en hindú, no sé qué tenga que ver ahí, pero bueno, en indio, ¿no? Y ahí aparecen los módulos, miren, ahí están todos los módulos, 3,79, bueno, hay un montón de módulos que no sé ni qué hacen. Este módulo también lo tengo, que este es para detectar, detectar el ritmo cardíaco, pero a través de óptico, de un sistema óptico. Funciona bastante bien también. Creo que después se lo voy a mostrar funcionando para que ustedes vean cómo se ve la señal. ¿Listo? O sea, hay métodos para poderlo adquirir desde ya. ¿Ok? Y es el 8232. Mírenlo acá. Profe, ese ritmo cardíaco a nosotros no nos funcionó. ¿Cuál? ¿El de ritmo cardíaco no le funcionó? Le apuesto, No, que, ¿cómo se utiliza eso? le apuesto que lo quemaron. El de ritmo cardíaco estamos hablando de este, ¿sí? Pero el, Sí, el óptico, ¿este? Ese es. A ver, por fin llegaron mis Eso no estudiantes. servía para nada. Les voy a mostrar que sí, porque ya lo tengo funcionando. De por sí este lo utilizamos para trabajar el ESP32 y el ESP8266. Ahora me acordé dónde estoy sacando la palabra, el número 8266. Pero sí, no, claro, esto funciona. Y funciona bastante bien. Oh, sonó duro. Desde aquí no se escucha nada, ingeniero. Ahí está. Algo parecido hice con este modulito en Arduino. Hello everyone, we are Lo que quiero que miren es acá abajo, miren. BPM, Beats per Minute, y ahí está haciendo la medición. ¿Sí lo ven? Solo que esta es una de 4 por 20 aproximadamente. ¿Listo? Y yo la hice pues en una 2 por 16. Entonces quiere decir que alguien se tiró el módulo, alguien lo quemó, lo dañó. No voy a dar nombres, pero ustedes lo escucharon. Ok, tienen que revisar bien porque es posible que tengan algún pequeño problema de impedancia o es posible que el módulo sí se haya dañado realmente, ¿no? Pero él funciona bastante bien, ¿ok? Solo que este es un poquito más complicado de configurar que de pronto esta tarjetita. Y esa tarjeta pues es bastante económica, ¿no? El jueves que tenemos clase de nuevo les muestro las que yo tengo. Voy a ver si alcanzo a ensamblar un circuito, pero no sé, no estoy seguro, pero si lo alcanzo se los muestro funcionando para que vean cómo funciona. Ustedes tienen que hacerle una mejora a este circuito. Realmente es el proyecto final de este curso. No sé si tengan preguntas sobre ese proyecto final y podemos continuar con algo que tenemos pendiente. Ya me perdí de ustedes. ¿Dónde están? Están por acá. Es que tengo abierto un montón de ventanas. No tengo la cámara abierta. Ahora sí. Entonces no sé si de pronto tengan algún tipo de pregunta con respecto al proyecto. Ahorita lo subo. Ya lo tenemos ahí. Quería estudiarlo un poco. ¿Por qué? Porque es un proyecto que se sale de lo convencional en cuanto a los proyectos que siempre se estaban poniendo en instrumentación, en donde se creaban máquinas específicamente como para el campo más comercial, más industrial y esas cuestiones, ¿no? Si ustedes exploran un poco los videos que tienen sus compañeros montados en YouTube, se van a dar cuenta, por ejemplo, que está el sistema de medición de vibraciones del suelo, o sea, un sismógrafo realmente. Están sus compañeros que hicieron el semestre pasado el medidor como tal de turbidimetría o el turbidímetro, ¿cierto? O sea, hay un montón de cosas que realmente se salen de lo convencional. Ustedes hacían unas máquinas diferentes antes. Hoy, este curso
va a ser el primero que va a hacer una máquina biomédica, ¿ok? Que no es difícil, porque ya les mostré que sí estaban los dispositivos por ahí ya listos para ser usados. Ahora lo que falta es mejorar el diseño y crear los sistemas de registro, ¿no? Entonces no es complicado. Y vuelvo y lo repito, yo ya lo hice, entonces para que no digan que el profesor dice, es que se inventa unas cosas ahí todas chambonas y todas chuecas y todas raras, pues resulta que no. Ya lo hice, jejeje, y funciona. Bien, bueno, el registrador electromecánico sí no lo he hecho. Eso sí es mentira. El electromecánico no lo he hecho todavía, ¿vale? Pero los otros sí, están funcionando. Vale, miremos aquí el chat del oyente. Ángelo dice, jajaja, uy, muy bien. Lo dijo, lo pensé, dice Andrés Reyes, creo que lo dijo, aunque no sé qué. Dice, ese no sirve ese Ángelo Rodríguez, porque lo quemó. Téngalo por seguro lo quemó. Le vamos a mostrar funcionando el que yo tengo por acá. Vale, a veces antes de ponerles estos circuitos y estos proyectos, normalmente yo hago unas pruebas y verifico que funcionen, porque si no, entonces se tiran a matar ustedes mismos. Los de modelado son diferentes. Próximo año cuando estén en modelado les comento. Entonces, bien, ese era el proyecto. Ahí está. Ya no les debo nada ahora sí, solamente subir la información para que ustedes la tengan ahí pendiente, ¿vale? Ahora sí, En la primera entrega del informe, en el primer avance, ¿qué se debe tener? ¿Qué requisitos debe tener ese primer avance? ese primer informe de avance, Sí, señor. el requisito, pues el requisito que tienen todos los informes de avances. ¿Y cuáles son? Avanzar. Ajá. Observemos acá. Como parte de la evaluación continua del proyecto, se plantea la presentación de 2 informes de avances que mostrarán el grado de proceso tanto en la búsqueda y categorización de la información como en la implementación práctica. ¿Listo? La idea básica, ¿cuál es de los 2 informes? Aquí les voy a, menos mal que no subí la información, pero aquí les voy a subir que debe tener el informe 1 y el informe 2. De una manera general, el informe 1 normalmente habla sobre la máquina, ¿sí? Sobre el dispositivo que ustedes tienen. Entonces, ¿qué deben decir? Deben decir directamente qué es un electrocardiógrafo, para qué sirve un electrocardiógrafo, cuáles son los tipos de mediciones electrocardiográficas que existen. O sea, esa será una especie como de teoría básica primero de la máquina. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿En qué se aplica? ¿Listo? Pero lo voy a poner ahí, en este mismo párrafo, les voy a poner específicamente eso que les estoy diciendo. En el segundo informe de avances ya va una propuesta o un conjunto de propuestas hechas por ustedes de los posibles circuitos y dispositivos que van a utilizar. ¿Listo? Esa es la diferencia entre el informe de avance 1 y 2. El 1 lleva la teoría básica, lo que llamaríamos el estado del arte general de la máquina. Y en el 2, ustedes muestran una propuesta o entregan una propuesta de los dispositivos que van a utilizar. Ingeniero, vamos a utilizar el módulo AD8262, 8232, lo que sea. Vamos a utilizar el puente HL298 para manejar el motor. Vamos a utilizar un motor Mabuchi MC724412. Cosas como esas, ¿ok? Pero en el primero va la teoría, en el segundo va la propuesta. ¿Listo? Y en el tercero pues ya va todo ensamblado. ¿Listo? Pero sí, ya que tengo abierto el docs, aquí este conjuntito, este lo voy a cerrar. Una ecuación diferencial. Bien. Entonces voy a agregarles eso acá, ¿listo? Lo voy a hacer ahorita terminando la clase, para que ustedes lo tengan ahí y sepan exactamente qué es lo que se pide en cada uno de los informes de avances y después no vamos a tener malos entendidos, ¿ok? Bien. Bueno, ahora sí, no, empecemos la clase porque ya perdimos toda la, bueno, no perdimos toda la clase, pero sí empezamos a hablar mucha carreta. Bien. Y ¿se va a subir las diapositivas que estamos viendo? Sí, lo que pasa es que no hemos terminado estas diapositivas, por eso no las he subido. Es que como yo copié las diapositivas, estoy como esperando. No, fresco, que yo le subo las diapositivas. Lo que pasa es que esta nos faltaba, ¿se acuerdan que nos faltaban 2? Nos faltaba esta y esta, ¿no? ¿Ok? Y este ingeniero. Era para decirles a ustedes lo siguiente. Entonces, aquí necesito utilizar un poco de tablet. Bueno, vamos a recordar un poquito como desde por acá, ¿no? Entonces, recordemos que hablamos de, a ver, Chief F5, ahí está. Entonces, bien, recordemos que existen las características estáticas, las características dinámicas en los sensores y en los instrumentos y en cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Todo dispositivo, todo sistema, todo sensor se puede modelar, ¿cierto? Utilizando ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales se tienen que resolver para encontrar la salida. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros tenemos, para el caso de los sensores, ¿cierto? Un parámetro de entrada. ¿Qué es el parámetro de entrada? Va a ser simplemente una variable que nosotros queramos medir. Llámese temperatura, llámese flujo, llámese velocidad, llámese posición, llámese cualquier tipo de variable que nosotros estemos interesados en medir. Esa será la entrada de nuestro sistema. ¿Quién debe ser la salida? En los sensores, volvamos a recordar, la salida termina siendo un elemento eléctrico, ¿cierto? Una variable eléctrica que normalmente es corriente o voltaje.
para el caso de los sensores, ¿cierto? Que son o que presentan características activas, entonces puede ser una resistencia, la salida puede ser una capacitancia, la salida puede ser una inductancia, la salida puede ser un pulso, la salida podría ser algún tipo de parámetro como por ejemplo una conductancia, ¿cierto? Aparte de la capacitancia, recuerden que también existe la conductancia, que es el inverso de la resistencia. La salida podría ser un campo magnético, la salida podría ser una respuesta, por ejemplo, de radiofrecuencia. O sea, un sensor es un dispositivo tipo cajita negra en donde la señal de entrada y la señal de salida deben referenciarse. De tal manera que cuando nosotros relacionamos la señal de entrada con la señal de salida, obtenemos algo que se conoce como la característica dinámica del sensor. ¿Ok? ¿Qué necesitamos saber? La señal de entrada, ¿de qué naturaleza es? Si la señal de entrada es una temperatura, nuestro sensor es un sensor térmico. Si la señal de temperatura es la señal de entrada es una posición, nuestro sensor es simplemente un sensor físico-mecánico, ¿listo? O un sensor de posición, por defecto, ¿vale? Pero siempre su salida será un elemento eléctrico. Entonces la relación de esos elementos, como lo hemos visto en la clase anterior, simplemente tenemos un bloque, una cajita que corresponde a nuestro instrumento, nuestro sensor, nuestro sistema, y vamos a tener una flecha de entrada y una flecha de salida. Para recordarlo un poco más, ¿listo? Entonces lo ponemos acá, a ver, lo vamos a poner acá en el tablerito, ¿listo? Tablero mágico, ábrete. Muy bien. Entonces aquí está nuestro lápiz. Chan, lapicito, lapicito. Y cerramos esta cosa. Ok. Entonces recordémoslo muy bien, ¿no? Teníamos acá nuestro sensor. Nuestro sensor es una caja, un bloque. ¿Ok? Como vamos a hablar de sensores, pongamos que esto es el sensor. ¿Listo? Y el sensor siempre va a tener una señal de entrada. ¿Listo? Y vamos a tener una señal de salida. La señal de entrada es la variable a medir. Variable a medir. Y la señal de salida es una variable eléctrica. ¿Listo? Si la variable eléctrica la llamamos S de t, S mayúscula de t, y la variable a medir es una señal S minúscula de t, entonces lo que tenemos que buscar es una relación señal de salida con respecto a una señal de entrada. ¿Listo? ¿Por qué utilizamos S mayúscula y S minúscula? Simplemente para identificar los dos términos que vimos ahorita acá. Control H, estos dos términos. ¿Listo? S mayúscula corresponde a la señal eléctrica de salida, S minúscula corresponde al estímulo de entrada. Entonces, las relaciones que nosotros vamos a tener pueden llegar a ser como. Esto que ustedes observan acá son las respuestas temporales de la señal de salida. ¿Listo? La señal de salida puede ser lineal. ¿Eso qué significa? Que la señal de salida es una señal que depende específicamente de la señal de entrada S minúscula multiplicada por unos parámetros, un parámetro beta que se conoce como parámetro de sensibilidad del sensor, más un parámetro de offset o de corrimiento que tenemos directamente como el parámetro A. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el comportamiento de una señal, ¿cierto?, de salida de un sensor que tiene esta transferencia lineal unidimensional? Pues que S va a ser igual a A más BS, en donde A termina siendo el intercepto y B termina siendo la pendiente de una recta, porque esta es una relación que nos da una línea recta. ¿Ok? Pero la relación de la señal de entrada con respecto a la señal de salida puede ser logarítmica. ¿Eso qué significa? La señal de salida es el logaritmo de la señal de entrada. La respuesta también puede ser exponencial. ¿Qué significa? Ojo, esta es respuesta temporal en el tiempo. Que la señal de salida es el exponente de la señal de entrada. O puede ser de transferencia en potencias, en donde la señal de salida, ¿cierto?, es una relación en serie de potencias de nuestra señal de entrada S. Eso es lo que nos referencia directamente. Entonces, para poder tener este tipo de respuestas, yo debo encontrar una relación específicamente en el tiempo para poder encontrar esa función de salida o esta función de transferencia, ¿vale? Entonces, a donde quiero llegar con esto es lo siguiente. Cuando yo hago esta representación de estas dos variables, ¿cierto?, directamente sobre este modelo se representa en forma de ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo es la ecuación diferencial? Los que están viendo modelado vieron esta mañana esta clase conmigo. Entonces, en este caso, cualquier tipo de sistema, voy a ponerlo por acá, cualquier sistema físico se puede representar
con una ecuación diferencial. Con una ecuación diferencial. ¿Listo? Bueno, de características ordinarias. Una ecuación diferencial ordinaria en español. Entonces, ¿la idea cuál es? Todos los sistemas se pueden modelar, se pueden ver dinámicamente utilizando ecuaciones diferenciales. El truco está en el hecho de poder conocer cómo está definida una ecuación diferencial para un sensor. La ecuación diferencial para un sensor está definida de la siguiente manera, ¿cierto? Vamos a tener una condición o coeficiente a sub n multiplicado por la derivada enésima de la función de salida S mayúscula, perdón, estamos utilizando acá la S, ¿cierto? De la función S con respecto a de Tn, ¿listo? Más un coeficiente a sub n menos 1 multiplicado por la derivada enésima menos 1 de la señal de salida con respecto a de t a la n menos 1 más un a sub n menos 2, es un coeficiente, el coeficiente a sub n menos 2 multiplicado por el diferencial enésimo menos 2 de la señal de salida S mayúscula con respecto a de t a la n menos 2 más, y si seguimos así, podemos representar finalmente como a sub 2 derivada segunda de la señal de salida con respecto a de t2 más un a sub 1 derivada prima o derivada primera de la señal de salida en S con respecto a dt más a sub 0 por la señal de salida, y eso termina siendo igual a la señal de entrada S minúscula. ¿Listo? Así es la forma de representar, para nuestro caso, nuestros sensores, siendo S mayúscula la señal de salida, siendo S minúscula la señal de entrada. La relación en ecuación diferencial de nuestro sensor termina siendo esa ecuación diferencial general. ¿De qué depende directamente el comportamiento dinámico de un sensor? Depende de la capacidad que tiene ese sensor de, o bien sea, disipar energía en sí mismo, significa que parte de la energía que ingresa al sensor se convierte en calor, o bien sea que pueda tomar la señal de entrada de nuestro sensor, de nuestra variable de entrada, o nuestra variable a medir, ¿cierto? Y la almacene, o bien sea que tomemos la señal de entrada S minúscula, que es la variable a medir, y la retardemos en el sensor. Entonces, hay diferentes comportamientos de los sensores porque, de acuerdo al tipo de material que se utilice, un sensor puede almacenar energía, disipar energía o puede retardar la energía. Eso es lo que va a dar nacimiento a los diferentes tipos de respuestas que podemos encontrar en los sensores. Entonces, lo más importante de esto es lo siguiente. Si un sensor no almacena energía ni la retarda, sino solamente disipa parte de la energía y la otra la convierte en una señal eléctrica de salida, entonces la representación de ese tipo de sensores va a ser simplemente una parte de nuestra ecuación diferencial general. ¿Qué parte? Va a ser este pedacito. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos un sistema en donde solamente tenemos un sensor que toma la energía, la transforma y parte de ella la convierte en calor, la disipa, entonces el comportamiento de nuestro sensor va a ser simplemente una ecuación que va a tomar solamente el primer elemento de la parte izquierda de las derivadas, ¿no? Observen que ahí aparece a sub 0 por S, pero no aparece una derivada. ¿Por qué? Si ustedes observan todos los componentes en derivadas que están antes de a sub 0, aquí está a sub 1 de S, a sub 2 de 2 de S, a sub n2 de n2 de S. Bueno, ahí aparecen todas las derivadas enésimas acompañadas siempre de un coeficiente, ¿se dan cuenta? Pero observen acá que a sub 0 no tiene una derivada. Entonces uno diría, ingeniero, como no hay una derivada, pues técnicamente eso no es una ecuación diferencial. Lo que está resaltado en rojito es una ecuación diferencial, solo que representa aquellos sistemas o aquellos sensores en donde la derivada es 0. La derivada de la función de salida es 0. Por lo tanto, vamos a tener una primera representación que se conoce como la representación, ¿cierto?, de sistemas. Este es un sistema. Ay, aquí estoy despichando un botoncito del lápiz y por eso no me sale bien la letra. Sistema de orden 0. ¿Por qué? Porque la derivada que aparece ahí es 0. Hay sistemas que pueden tener la capacidad de almacenar energía. Un componente interno, algún tipo de parámetro interno de nuestro sistema, puede llegar a almacenar energía. Cuando un sensor alcanza a almacenar energía o retarda la energía, él puede llegar a tener una representación en forma de ecuación diferencial que cubra hasta el término a sub 1. Entonces, para los sistemas en donde la representación en ecuaciones diferenciales cubre hasta el término de la primera derivada de S,
A eso se le conoce como sistemas de orden 1, porque están tomando la primera derivada. Sistemas de orden 1. O de primer orden, es exactamente lo mismo. ¿Listo? Si nosotros tenemos más elementos, el sistema como tal o el sensor internamente tiene la capacidad de hacer más cosas, como por ejemplo almacenar otra vez la energía de diferente forma, o almacenarla y retardarla al mismo tiempo, o yo tengo una cantidad grande de almacenadores retardadores de energía dentro de mi sensor, porque el sensor es complejo, entonces es posible que nuestra ecuación diferencial ahora cubra hasta la segunda derivada. Es decir, desde acá tendríamos una ecuación diferencial que representaría a nuestro sistema de orden, que como está tomando la segunda derivada, correspondería a un sistema de orden 2. Por lo tanto, tendríamos la representación de sensores o de sistemas de orden 2. ¿Listo? Y así sucesivamente. Si tomamos hasta la tercera derivada, tendríamos un sistema de orden 3. Si tenemos hasta la cuarta derivada, sería un sistema de orden 4. Y así sucesivamente, ¿ok? ¿Por qué tomamos hasta los sistemas de orden 2? Porque de ahí en adelante, es decir, para la tercera, cuarta, quinta derivada, sistemas que se representen con esas derivadas, nosotros vamos a tener las famosas ecuaciones diferenciales o sistemas de orden superior. ¿Ok? Normalmente los sensores pueden presentar estos tres tipos de ecuaciones, o que se comporten como sistemas de orden 0, o que se comporten como sistemas de orden 1, o que se comporten como sistemas de orden 2. ¿Ok? Un sistema de orden 0 es bien interesante porque es un sistema totalmente algebraico. Entonces, para un sistema de orden 0, a ver, esto quedó horrible, sistema de orden 0, la ecuación del sistema de orden 0 está definida por esta ecuación diferencial. A sub 0 multiplicado por S, que es la señal de salida, es igual a S minúscula. ¿Listo? Por lo tanto, ¿cómo yo encuentro la solución? Recordemos, la señal de entrada es esta que está acá, la vamos a resaltar en rojito. Esta es la señal de entrada. Y lo que nosotros queremos conocer es la señal de salida. Por lo tanto, yo tengo que despejar la ecuación diferencial es en función de la variable de salida. Y para los sistemas de orden 0, encontrar cuál es el valor de S mayúscula es fácil, porque simplemente es despejar. Entonces, si despejamos S mayúscula, la solución de este sistema va a ser la siguiente. S mayúscula va a ser igual a 1 sobre A sub 0 multiplicado por S minúscula. A sub 0 es un coeficiente numérico, es un valor numérico, por lo tanto 1 sobre A sub 0 termina siendo un coeficiente numérico. Entonces, si nosotros decimos acá directamente sobre este sistema, decimos que 1 sobre A sub 0 es una constante y la llamamos K, entonces la solución del sistema de orden 0 va a ser la siguiente. La salida, S mayúscula, terminará siendo igual a una constante multiplicado por S minúscula. Es decir, ¿qué tenemos? Una línea recta en donde S mayúscula corresponde a la salida de Y, S minúscula corresponde a la entrada de X, por lo tanto, si K fuese la pendiente, tendríamos un sistema Y igual a M por X. Esa gráfica corresponde, un sistema de orden 0, corresponde directamente a una respuesta de tipo lineal, ¿vale? Observen que esta cosa se alcanza a parecer a algo que nosotros vimos ahorita en nuestras diapositivas, y es el siguiente hecho. Si nosotros a esta K le damos otro nombre, en lugar de darle el nombre de K, le decimos, mire, cambiemos el nombre, digamos, S igual a V, podemos ponerle el nombre que queramos, es una constante, multiplicada por S, ¿cierto? Nos faltaría agregar algo más. ¿Cuál es la respuesta a un sistema de orden 0? Fácil, que cuando yo tengo la representación de este sistema K, ¿listo? En forma de una función cartesiana, si esta es la salida S de t, la salida, con respecto a la entrada S de t, que sería la señal de estímulo, la respuesta de este sistema de orden 0 es una línea recta. Es una línea recta, cuya pendiente es K o B, como quieran llamarlo. ¿Listo? K o beta. ¿Se lo ven? Pongámoslo beta porque lo vamos a poner directamente como está en la diapositiva, ¿no? Entonces, la pendiente de esta recta es beta. De tal manera que aquí cumpliríamos con la condición, esta gráfica cumpliría con la condición de esta ecuación. Pero, observen una cosa. Aquí estamos asumiendo lo siguiente. Un sensor, cuando el sensor recibe señal 0 de entrada, es decir, yo tengo
la entrada, la variable a medir es 0, estamos asegurando que el sensor tiene una señal eléctrica de salida, es decir, una corriente o un voltaje de 0 amperios o 0 voltios. Bien, resulta que eso no ocurre realmente en los sistemas de orden 0. Resulta que hay un pequeño problema y es el siguiente. Así ustedes la señal o variable a medir, la señal de entrada al sensor, la vuelvan 0, el sensor puede alcanzar a entregar un poco de corriente o un poco de voltaje. Entonces, ¿qué pasa? Un sensor no entrega 0 voltios o 0 miliamperios cuando hay una señal de entrada exacta de 0 voltios, sino que puede tener un pequeño corrimiento. ¿Y el pequeño corrimiento cómo se expresa directamente en una gráfica? Pues fácil, corriendo la gráfica. ¿Cómo corremos una gráfica? Fácil. Pues simplemente nosotros decimos, oye, ¿qué les parece si esta gráfica la corremos un poquito? Porque es que resulta que nuestra respuesta es lineal, ¿listo? Pero cuando la señal de entrada es 0, la señal de salida no es 0. La señal de salida es una corriente o un pequeño voltaje que aparece ahí, que se llama voltaje de corrimiento. Entonces observen que aquí aparece un pequeño corrimiento, que en inglés se dice offset. ¿Listo? Los sensores tienen un offset. Su comportamiento es de orden 0, pero está corrido un poquitín. ¿Ven? Si a ese offset le damos el parámetro y lo llamamos que el offset se va a llamar A, entonces la curva negra, ¿cómo se expresaría? La curva negra se expresaría de la siguiente forma. S, la señal de salida mayúscula, ¿cierto? Termina siendo igual a V, que es la pendiente, multiplicado por S minúscula, más el pequeño corrimiento A que se da en todo sensor porque ellos alcanzan a liberar un poco de corriente o un poco de voltaje. ¿Listo? Entonces la pregunta del millón es, ¿ustedes han visto un sistema de orden 0 en alguna parte? ¿Han visto esto en alguna parte? S igual a BS más A. Pues da la casualidad que ustedes la tienen aquí. Acá está, miren. S igual a A más BS, solo que están invertidos los términos. ¿Ven? Entonces la pregunta del millón es, ¿de dónde obtuvimos esta respuesta? Que la señal de salida es igual a la señal de entrada multiplicada directamente por una sensibilidad B y a esta le sumamos un pequeño corrimiento o un pequeño offset A. La obtuvimos de solucionar una ecuación diferencial de orden 0. Entonces, los sensores y los instrumentos que tienen este tipo de características son sensores lineales. Por eso se llama función de transferencia lineal unidimensional. Entonces, si nos adelantamos un poquito a las diapositivas, eso lo van a ver acá. A ver, perdón, 5 segundos. Acá, mírenlo acá. ¿Sí ven? Aquí está la ecuación diferencial que les estaba comentando. Solo que esta ecuación diferencial está en X. Nosotros la tomamos es en T, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo la ecuación diferencial, esta es la ecuación diferencial general, cuando yo se la aplico directamente a los sensores y a los instrumentos, los sensores pueden tener esta respuesta de tipo de orden 0, en donde la respuesta nos dice lo siguiente. La señal de salida T va a ser igual al offset A más un parámetro de sensibilidad B multiplicado por la señal de entrada. ¿Listo? Y ahí aparece, miren, A es el offset, B es la sensibilidad estática. Cuando yo tengo un sistema de orden 1, que lo vimos ahorita, es tomando directamente hasta el primer parámetro, aquí no lo llamamos A, sino lo llamamos B, da igual, ¿cierto? Entonces, la ecuación diferencial es esta. Bueno, tomámoslo como lo habíamos dicho ahorita. A sub 1, la primera derivada de S con respecto a dt, más A sub 0 por la señal de salida S de t es igual a la señal de entrada S minúscula. ¿Listo? ¿Cuál es la respuesta? Pues es tomar la ecuación diferencial de primer orden y solucionarla. Es decir, encontrar el valor de S que satisfaga directamente a la ecuación diferencial que está acá. Entonces existen diferentes métodos y uno de los métodos como tal es el método de las ecuaciones, de la solución de ecuaciones diferenciales de orden 1. ¿Listo? ¿Y cómo se solucionan? Dependiendo de los valores de A sub 1 y A sub 0, o en este caso que ustedes están observando B sub 1 o B sub 0, ¿cierto? Nosotros podemos tener lo siguiente, y es que este sistema de primer orden se puede solucionar por el método de las exactas, método de las soluciones exactas, se puede hacer por el método de sustitución o se puede hacer directamente por un método que se conoce como el método del factor integrante o simplemente el método de las ecuaciones lineales. ¿Listo? Son métodos que se observan directamente en ecuaciones diferenciales. ¿Cuántos de ustedes ya vieron o están viendo en este momento ecuaciones diferenciales? Creo yo que ya la vieron. Se supone que la debieron haber visto, bueno, la vieron hace, no sé, algunos semestres. O alguno la está viendo, o más bien, ¿hay alguien que no haya visto ecuaciones diferenciales? Estoy preguntando. Pues yo la estoy viendo en este momento. Oh, fritos entonces, porque no ha visto la teoría. Vale, ¿alguien ya la vio?
Los que se quedan callados normalmente ya la vieron y se están haciendo los locos para que no les pregunte. Yo lo estoy repitiendo XD. Ah, no, entonces usted ya XD, sí señor. Entonces yo pongo 2 puntos V. Vale, entonces bajo esas condiciones, chicos, digamos que en este momento podríamos hacer un ejercicio, podríamos buscar un ejercicio para hacer una solución, ¿vale? Pero pues la idea básica es que ustedes conozcan el método. ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien levantó la mano? No los puedo ver en este momento, entonces no sé quién levantó o qué dijeron. Estoy viendo la diapositiva completa en mi pantalla. No fue nada, profe. Ah, ok, fue una levantada de mano así inconsciente. Vale, entonces la idea básica, ¿cuál es? Lo que ustedes observan como respuesta temporal es la respuesta de un sistema de primer orden. ¿Listo? Miren, la señal de salida termina siendo igual a una señal media, ¿cierto? O una señal, digamos, básica, ¿listo? Ese es su M, multiplicado por 1 menos E a la menos T sobre tau. Esa respuesta temporal corresponde directamente a una respuesta retardada. ¿Listo? Ese tau que aparece ahí, esa letra T, o esa letra tau, ¿sí? la letra T del griego, que aparece en el exponente E a la menos T de tiempo sobre tau de retardo, corresponde directamente a ¿qué? A todos aquellos sensores en donde ellos se demoran un poco en entregar la respuesta de salida porque tienen un almacenador de energía dentro. Un ejemplo típico de un sistema de primer orden son los sensores de temperatura. Cuando ustedes toman un sensor de temperatura, y hagámoslo desde el punto de vista lógico, yo tengo un sensor de temperatura con el cual quiero medir, pues, obviamente, la temperatura, por ejemplo, dentro de una habitación, ¿vale? Uno diría, hagamos una cosa, vamos a poner una temperatura en la habitación, por ejemplo, 40 grados Celsius o 40 Celsius, ¿listo? Vamos a poner 40 Celsius y vamos a meter inmediatamente un sensor térmico para que me detecte esos 40 Celsius. La pregunta es, yo tengo 40 Celsius en la habitación. Pongo mi sensor. ¿El sensor me entregaría la respuesta inmediatamente? No, no puede hacerlo. ¿A qué se debe que un sensor no me responda inmediatamente? A que ustedes deben esperar un tiempo para que el sensor se caliente y una vez que el sensor se caliente o llegue a la temperatura del ambiente, ¿cierto? Él pueda entregar la señal eléctrica equivalente a la temperatura que está detectando. La temperatura es un fenómeno lento. Por lo tanto, los sensores terminan siendo sistemas en donde hay una respuesta lenta. Hasta que no se almacene temperatura en el cuerpo del sensor, el sensor no me entrega la señal de salida. Por eso se conoce como sistemas retardados. Todo sistema de primer orden se denomina sistema retardado porque ellos deben esperar un poco a que se acondicione el material de que están fabricados, a que el material gane un poco de energía y la almacene, para después entregar la señal en forma de corriente voltaje, ¿vale? Entonces ahí es donde uno dice, ah, ya entiendo por qué estamos utilizando estas ecuaciones diferenciales. Lo que estamos buscando es precisamente entender cómo hay sensores que responden rápidamente y por qué hay algunos sensores que responden lento. Porque hay sensores en donde yo utilizo el sensor y yo estoy esperando mi lectura y resulta que me toca esperar un rato y esperemos algunos segunditos a ver hasta que ¡pum! El sensor nos da la medida. Entonces uno llega y dice inmediatamente, ya, listo, tengo un sensor que es lento. ¿A qué se debe que sea lento? Ah, ya, es que el sensor tiene la característica de almacenamiento de energía. Entonces él hasta que no almacene energía de la que está midiendo, no me da mi respuesta en voltaje o en corriente. Ah, ok, entonces yo ya entiendo que este sensor debo primero esperar un tiempo para poder hacer la lectura. ¿Listo? Eso les va a ocurrir con los sensores térmicos, porque la temperatura es un parámetro lento. Al ser un parámetro lento, de cambio lento, entonces los sensores también tendrán una respuesta lenta y normalmente el comportamiento de esos sensores tiende, en una gran mayoría, a ser un comportamiento de orden 1, ¿cierto? En donde la derivada que ustedes observan ahí corresponde al acumulador de energía, al elemento que acumula energía, llámese que sea el cuerpo del sensor, llámese que sea, por ejemplo, la lámina que recubre al sensor y lo protege, llámese que sea un aislamiento térmico, llámese cualquier tipo de procedimiento o de elemento que necesite almacenar energía antes de poderla transferir al sensor para que el sensor la convierta en corriente o en voltaje, pues ese elemento es el que va a corresponder a esa primera derivada. ¿Ven? Los sistemas de orden 2 y de orden superior son sistemas en donde ellos tienen una respuesta que puede ser variante. Los sistemas de segundo orden tienen 3 tipos de respuesta cuando solucionamos la ecuación diferencial. De pronto no la observamos acá, no la vamos a hacer acá porque, bueno, algunos no han terminado ecuaciones diferenciales, pero sí las vamos a hacer en modelado.
Porque en modelado ustedes ya pasaron ecuaciones diferenciales y pasaron una materia que se conoce como señales y sistemas. Es obligatorio haber pasado señales y sistemas para llegar a modelado. Y resulta que lo que ustedes están viendo en esta diapositiva en este momento es el modelado de sensores. Por lo tanto, nosotros vamos a recuperar esta clase, es decir, vamos a volver a retomar, más bien no recuperar, vamos a retomar esta clase el próximo semestre. ¿Ok? ¿Para qué? Vamos a tomar esta clase para poder desarrollar los sistemas de orden 0, encontrar la respuesta temporal. Los sistemas, bueno, los de orden 0 ya lo hicimos ahorita. Los de orden 1, vamos a aplicar un método que es el método de la transformada de Laplace para encontrar la solución que ustedes están viendo temporal en este momento. Y vamos a ver cómo son los 3 tipos de respuesta que tienen los sistemas de orden 2. ¿Ok? Pero para ello necesitamos una matemática ya estudiada y necesitamos haber pasado por señales y sistemas. Lo único que les puedo decir es lo siguiente. Utilizando esas ecuaciones diferenciales, ya sea la de orden 0, la de orden 1 o la de orden 2, a donde tenemos que llegar es a que los sensores tienen este comportamiento. ¿Listo? A ver acá. Tienen cualquiera de esos 4 comportamientos que ustedes observan ahí. Ops, me pasé. Ahí. Los sensores pueden ser lineales, los sensores pueden tener transferencia logarítmica, que son sensores lentos, ¿sí? O sea, los sensores que llamamos ahorita de primer orden. Los sensores pueden tener transferencia exponencial, significa sensores rápidos, y los sensores pueden tener transferencia en potencia, significa sensores de baja precisión. Punto. Y esas son las ecuaciones típicas de los sensores de manera genérica, ¿no? De manera genérica. ¿Bien? Cuando un sensor es no lineal, vamos a tener un pequeño problema para determinar su sensibilidad. Y esto se observa en lo siguiente. Miren la respuesta bonita que nos dio ahorita, ¿no? Nos devolvemos acá. Hicieron la respuesta lineal que nos dio un sistema de orden 1, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si un sensor no es lineal? Entonces, vamos a lo siguiente. Cuando un sensor es no lineal, quiere decir que la respuesta, cuando la graficamos, pues no es una línea recta. Entonces, podemos tener algo parecido a esto. Tenemos aquí, vamos a representar un sensor. Esta es la respuesta dinámica de un sensor. Entonces, tenemos aquí un sensor. Este sensor tiene su variable de entrada, perdón, esta es la variable de salida y esta es su variable de entrada. ¿Listo? Supongamos que ese sensor tiene la siguiente respuesta. Entonces viene el sensor y hace una cosa así, después viene, hace esto y después hace esta cosa así de fea. Esa es la respuesta de un sensor. Y uno dice, miércoles, ese sensor se ve asquerosamente feo, se ve inmundo. Por lo tanto, uno llega y dice, bueno, profe, ¿cuál es la ecuación de ese sistema? Aquí no podemos poner ninguna de las 4 funciones que vimos ahorita porque esta gráfica que les acabo de pintar, así como a lo chambón, no corresponde a ninguna de las ecuaciones que mostré ahorita. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, profe, cuando yo tengo un sensor que tiene ese comportamiento tan feo y que no le encuentro una ecuación, ¿cómo diablos utilizo el sensor? O sea, ¿cómo hago para tener una ecuación del sensor que me sirva? Entonces aquí aparece algo y es definir regiones de trabajo. ¿Qué son regiones de trabajo? Son regiones para las cuales el sensor tiene un comportamiento definido. Entonces, por ejemplo, observen, vamos a resaltar aquí en rojo, vamos a resaltar aquí en verde, las regiones que ustedes pueden observar. Miren, por ejemplo, en este primer pedacito, observen que yo tengo como una especie de comportamiento parabólico. ¿Sí lo ven? Este comportamiento parabólico llega hasta acá y se pierde el comportamiento parabólico. Entonces, observen que aquí ya tengo una primera región. ¿Listo? Miren que hasta este puntito que tengo acá, ya tengo una primera región de comportamiento de mi sensor. Entonces, aquí tengo una primera región de comportamiento. ¿Listo? Después observen la segunda región de comportamiento. Vamos a pintarla en rojo. ¿Listo? Entonces observen que aquí, a partir de este puntito, miren que el comportamiento del sensor cambia y ahora el comportamiento del sensor tiene una forma más parecida como una exponencial decreciente, como una saturación. Miren, tienen una curva, una curva, una curva y aquí se comporta como una curva creciente, ¿cierto? Saturada, con más o menos hasta este puntito. ¿Sí? Miren, entonces aquí apareció hasta este punto un comportamiento en la zona verde. Hasta este punto ya apareció un comportamiento en la zona roja. Entonces en esta zona roja tiene un comportamiento distinto. Por lo tanto, tengo otra región de trabajo de este sensor hipotético que nos acabamos de inventar. ¿Listo? Y miren que a partir de esta zona, ¿listo? Yo tengo un comportamiento que parece exponencial creciente. ¿Sí lo ven? Entonces miren que ese sensor es bien especial porque resulta que tiene 3 comportamientos. Uno saturado y 2 exponenciales. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la idea para poder definir cómo trabajo con el sensor? Es escoger o bien sea la región 1 de trabajo, la región 2 de trabajo o la región 3 de trabajo. ¿Listo? Como las 3 regiones que ustedes observan son no lineales,
pero tienen un comportamiento parecido, o bien sea exponenciales crecientes o exponenciales saturadas, entonces uno dice, ingeniero, yo quiero trabajar, por ejemplo, en la región 3. Resulta que la señal que yo quiero trabajar, por ejemplo, es un sensor térmico, y resulta que la región 1 va, por ejemplo, de 0 a 30. O sea, de 0, a ver qué pasó con esta cosa. De 0 a 30, supongamos que la señal es Celsius. ¿La señal es qué? Es Celsius. Listo, es un sensor de temperatura. De 0 a 30 Celsius tengo el comportamiento de la región 1. De 30 a, por ejemplo, 95 Celsius, tengo el comportamiento de la región 2. Y de 95 a 180 Celsius, tengo el comportamiento de la región 3. Entonces, ¿cómo dice uno? ¿Cómo hace uno para trabajar? Uno dice, fácil, ¿en dónde voy a utilizar el sensor? Miren que este sensor trabaja entre 0 y 180 Celsius. Y uno dice, bueno, mi sensor lo voy a aplicar en un horno y este horno va a trabajar más o menos a 110 Celsius. Entonces, ¿cuál de las regiones escogeríamos? ¿La 1, la 2 o la 3? Se está haciendo la pregunta, ¿eh? Si el sensor trabajara a 100 Celsius, ¿con qué región me quedo? ¿O en qué región trabajo? Con la tercera. Exactamente, con la tercera. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que mi sensor va a trabajar en un punto de operación, en un punto de trabajo de 100 Celsius, pues por obvias razones yo observo que más o menos a ojímetro, dije 120, ¿no? 120 Celsius sería más o menos como por acá. 120 Celsius. ¿Listo? Entonces observen que estoy trabajando en la región número 3. ¿Qué significa? Ubico el punto de trabajo y corto directamente mi gráfica en la parte superior. ¿Qué obtengo? Obtengo este punto de corte que está acá. ¿Listo? Para ese punto de corte, pues yo tengo una respuesta que está en este punto. Miren, a 120 Celsius, ¿cierto? Mi sensor va a tener una señal de salida de tantos miliamperios o tantos milivoltios, lo que sea que nos entregue el sensor, ¿vale? Pero ahí es donde aparece entonces esto. ¿Y cuál es la sensibilidad exactamente en el punto amarillo? ¿Cuál es la sensibilidad del sistema? Porque es que la sensibilidad del sistema me dice qué tan, como su nombre lo indica, sensible es el sensor ahí, en ese punto en donde está trabajando. Entonces, para poder definir la sensibilidad en un sistema curvo, en un sistema que no tiene una respuesta lineal, pues yo no puedo expresar eso como una pendiente. Recordemos, la pendiente de una recta termina siendo la sensibilidad del sensor, pero en este caso tengo una curva, por lo tanto no puedo expresar eso como una línea. Entonces resulta que en cálculo nos enseñaron algo bien interesante, y es, cuando yo tengo un punto de trabajo, si yo logro expresar una recta tangente a ese punto de esa curva, yo puedo obtener directamente, ¿qué? Una pendiente. Entonces el trucazo está, ya tengo el punto amarillo que es sobre la temperatura en la que voy a trabajar. Pues fácil, voy a crear una línea recta que sea tangente a ese punto de operación. Una línea recta, a ver que esto no me quedó bien grueso. Voy a buscar una línea recta que sea pendiente exactamente o que toque tangencialmente a ese punto de operación. La recta tangente es lineal, es una línea recta. Y lo que yo estoy obteniendo en ese punto de trabajo, ahí en ese punto, esa recta tangente, me genera una recta que tiene una pendiente. Y esta pendiente como tal será mi sensibilidad de mi sensor a 120 Celsius. Y será única para 120 Celsius. ¿Listo? ¿Y cómo se expresa una recta tangente en un punto de operación? Fácil. La recta tangente en un punto de operación, esta recta se expresa como la derivada, ¿cierto?, de la función de salida con respecto al tiempo, evaluada en el punto de operación S igual, para nuestro caso, a S sub 0. S sub 0 corresponde directamente al punto de operación. Para nuestro caso, S sub 0 es 120. ¿Listo? Entonces, si yo encuentro la ecuación característica de la región azul, ¿cierto?, de la región entre 95 y 180, si yo encuentro la ecuación característica, ¿cómo hallo la sensibilidad? Fácil, sáquele la derivada de la función de la curva azul, ¿cierto?, y evalúele en el punto de operación. Y el resultado, que va a ser un número, ese resultado corresponde a la sensibilidad de ese sensor en esa recta o en esa sección como tal de comportamiento. Eso es la sensibilidad. Por eso es que aparece expresada así. Bueno, y con eso ya terminamos porque ya son las 6 de la tarde. Por eso es que ustedes observan esto que está acá abajo. ¿Se lo ven? Cuando yo tengo una función no lineal, lo que yo busco es un punto de operación. ¿Listo? Ese punto de operación corta la gráfica de comportamiento del sensor en algún punto. Y lo que hago directamente es encontrar la recta tangente. La recta tangente
en la pendiente de esa recta tangente corresponderá a la sensibilidad en ese punto. Solo en ese punto. Cambiamos de punto, la sensibilidad cambia. ¿Listo? ¿Y cómo se evalúa entonces esa sensibilidad? Fácil. La sensibilidad B termina siendo simplemente la derivada con respecto a la señal de entrada en el punto de operación S sub 0. Para nuestro ejemplo anterior, S sub 0 era 120. Pero la pregunta es, ¿será que yo puedo encontrar lo que son las sensibilidades para otros puntos de operación? Claro, ustedes tienen que seleccionar la región que más les sirva o en donde van a trabajar. Y sobre esa región, simplemente hallen la ecuación, saquen la derivada y evalúenla en el valor del punto de operación o en el punto de trabajo. ¿Listo? Y ahí obtienen directamente la sensibilidad. Eso quiere decir que los sensores que no tienen comportamiento lineal tienen sensibilidades variables. No es una sensibilidad, sino que tienen múltiples sensibilidades. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan preguntas hasta ahí. A ver qué dicen. No es difícil de entender, realmente es muy sencillo. El próximo jueves vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a tomar, por ejemplo, un sensor exponencial, por ejemplo, un termistor. Vamos a ver la curva de respuesta de un termistor y vamos a observar entonces cómo se definen, digamos, regiones de trabajo acertadas. En un termistor tenemos un problema y es que van a aparecernos sensibilidades extremadamente altas o nos pueden aparecer, por ejemplo, sensibilidades cero. ¿Qué pasa cuando nos llegan a aparecer sensibilidades cero? O sea que el sensor no es capaz de detectar. ¿O qué pasa cuando nos aparecen sensibilidades altas? ¿Qué significa? Que el sensor nos empieza a dar o nos empieza a entregar una señal de salida que empieza a fluctuar, no se queda quieta, sino que empieza a subir, bajar los valores de voltaje o de corriente a la salida del sensor. Eso significa extremada sensibilidad, ¿cierto? O región asintótica, la vamos a llamar así, y vamos a tener regiones en donde vamos a tener sensibilidad cero. Por lo tanto, preguntan, ¿yo utilizo puntos de operación en un sensor? O sea, ¿yo trabajo en un sensor que tenga asíntotas en esa región? No se puede trabajar ahí, porque la sensibilidad se va a cero o la sensibilidad se va a infinito y por lo tanto el sistema empieza a fallar, ¿vale? Eso lo vamos a ver el próximo jueves. Bueno, los dejo salir ya porque me imagino que hay gente que tiene ahorita clase. De paso voy a finalizar aquí también la exposición, la grabación para que ustedes la puedan tener.